han trabajado duro, con ilusión, en ir encontrando métricas de consenso para ir viendo cómo abordar este gran reto que es el reto del impacto. Se irá viendo a lo largo de la sesión. La revisión del estudio ha cumplido, ha contemplado toda la cadena de valor de estas instalaciones, por lo tanto hemos tenido en cuenta la construcción, la operación y el desmantelamiento de las instalaciones una vez clausuradas, ¿no? O sea, es un trabajo muy completo, muy exhaustivo, donde se han intentado revisar todos los flecos asociados a estos impactos y dependencias y donde hoy con mucho orgullo venimos a presentar esos resultados porque creemos de verdad, tanto desde el equipo consultoría como de todas las empresas, que es muy satisfactorio y nos pone el punto y seguido para seguir trabajando en estas cuestiones. Voy a dar paso al director general de la escuela. Luego vienen dos directoras generales, como acabo de comentar. Tenemos representado a la directora general de Industria y también a la, como he dicho, a la de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Luego tenemos dos especialistas muy metidos en estas cuestiones, un señor que viene del EFRAC y otro señor que viene de- del marco normativo TNFD, que es el marco que regula el sector de la naturaleza, y pasaremos a dos mesas de trabajo donde podéis ver con los representantes de estas 7 empresas, pues ahí vamos a hacer unos turnos de preguntas y de cuestiones para que nos transmiten ellos en primera persona todo lo que ha sido la experiencia del trabajo realizado y también, que no es menos importante, ver cómo ven ellos el futuro de este sector, de este conocimiento del recurso natural. Sin más, Diego Crescente, por favor, acompáñame a la tril, director general de la Escuela de Organización Industrial. Muchas gracias, Luis, directoras generales, autoridades. Yo me gustaría retomar parte de tu discurso, Luis, porque esta, bueno, no es mi casa, al contrario, es vuestra casa. Y creo que debemos también dar explicación de por qué albergamos o por qué estamos aquí hoy en la Escuela de Organización Industrial. Y es simplemente pues, por vosotros y por vosotras. ¿Por qué? Porque aquí estáis representados la industria, la energía, la sostenibilidad, y esos son los pilares fundamentales de esta escuela. Yo querría simplemente, voy a ser muy breve porque además el protagonismo lo tiene ahora mismo pues, la mesa que vamos a ver posteriormente, pero sí me gustaría señalar el propósito de esta escuela, ¿no? Muchas veces cuando nos toca explicar a qué nos dedicamos todos, ¿no? Cuando nos levantamos por la mañana, aparte de ir a trabajar, pues tenemos que reflexionar por qué existimos, ¿no? Y nosotros lo tenemos muy claro. Hicimos un ejercicio en la escuela hace ya algunos años de pensar a qué nos dedicábamos. Esto que puede parecer una pregunta sencilla, la verdad es que dio lugar a muchas horas de debate y teníamos un objetivo muy claro, que era definir en un máximo de 8 palabras a qué te dedicas, cuál es tu propósito en la vida. Y un propósito es una acción firme para conseguir algo. El propósito de esta escuela es formar talento, como el panadero hace pan. Nosotros somos una escuela de negocios y por lo tanto formamos talento, pero para trascender en un futuro sostenible, para un futuro sostenible. Y ese es nuestro objetivo. Por eso, Luis, es un placer también desde luego para nosotros y un honor pues poder estar aquí, poder daros la bienvenida. Espero que y esto no es digamos, una palabra baladí, esperamos que sea vuestra casa siempre, tendréis siempre las puertas abiertas. Además, he visto que gran parte de las empresas que estáis aquí, por ejemplo, pues Repsol es patrono de esta escuela. Bueno, la mayor parte del resto son entidades amigas, con lo cual, insisto, esta es vuestra casa y podéis estar aquí siempre que lo necesitéis. Muchas gracias y espero que sea una jornada lo más interesante posible. Muchas gracias. Diego, muchas gracias a ti porque insisto que nos sentimos en tu casa, en vuestra casa, y estamos muy agradecidos de que la escuela nos reciba con este cariño y nos hace mucha ilusión. Como he dicho, vamos ahora con María Teresa Parejo, directora general de Estrategia Industrial, Pequeña y Mediana Empresa, que nos va a hacer una exposición desde el punto de vista de industria, cuál es la importancia de todo este trabajo realizado. Por favor, señora directora general, cuando pueda.
Buenos días a todos y todas y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer abrir esta sesión junto a la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación en un foro que reúne a los principales actores en materia de industria, energía y naturaleza. Aprovecho también para reconocer el trabajo continuado de las empresas del grupo de trabajo que hoy se presenta como claro ejemplo de colaboración y de buenas prácticas que demuestra lo que hay que hacer para acelerar la integración del capital natural en la toma de decisiones del sector. Me gustaría comenzar resaltando una idea clave. Integrar el capital natural en la estrategia energética no es un añadido ambiental, es una estrategia industrial para competir mejor, invertir con menor riesgo y reforzar la autonomía estratégica europea. Esa integración ya está respaldada por acciones de política pública, pero también por señales económicas que están reconfigurando la toma de decisiones en la empresa y en la administración. Naturaleza, energía e industria forman parte de la misma ecuación de competitividad. Parto de una realidad. La Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea 2030 coloca la naturaleza en el corazón del Pacto Verde, porque sin ecosistemas funcionales no hay resiliencia climática, ni agua segura para procesos, ni suelo disponible para desplegar energías renovables con aceptación social. España, que es el país que más superficie aporta a la red Natura 2000, tiene una responsabilidad y una oportunidad industrial singulares. Proteger y restaurar el capital natural en nuestro territorio es también invertir en la estabilidad de las cadenas de suministro, en menores costes aseguradores y en licencias sociales más robustas para proyectos estratégicos. No se trata solo de una exigencia ambiental. Integrar biodiversidad y capital natural en la planificación energética refuerza la seguridad energética, impulsa la innovación tecnológica y eleva la competitividad industrial. La protección no debe ser freno, sino la palanca de competitividad en un mercado que premia el desempeño ambiental, la transparencia y la trazabilidad. Esta visión se refleja en la política energética española, en el PENIEC 2023-2030 actualizado, eleva la ambición y da visibilidad a las inversiones. El 85% de electricidad renovable en 2030 y el 48% de renovables en el consumo final, con una senda que refuerza la autonomía energética y reduce la dependencia exterior. Es además una pieza de un marco estable que incluye la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que consolida instrumentos y objetivos a 2030 y 2050. Esa combinación nos permite planificar y a la vez exigir resultados al tiempo que ofrece al tejido productivo una energía cada vez más competitiva y menos expuesta a shocks exógenos, así como un entorno propicio para la innovación empresarial a lo largo de las cadenas de valor. También, a nivel europeo, los engranajes están en marcha. La Net Zero Industry Act, o NZIA, no es solo un eslogan. Fija el objetivo de que para 2030 fabriquemos en la Unión Europea al menos el 40% de lo que necesitamos en tecnologías cero emisiones netas y habilita criterios no precio en subastas y contratación pública para premiar resiliencia y sostenibilidad. En definitiva, esta ley europea apunta directamente a nuestra autonomía estratégica industrial, menos dependencia de cadenas de valor frágiles y más capacidad propia para escalar tecnologías críticas. La Critical Raw Materials Act, o CRMA, por su parte, consolida un marco para el suministro seguro y sostenible de materias primas críticas, con exigencias de circularidad y salvaguardias ambientales, que reduce vulnerabilidades geopolíticas y ambientales y respalda la fabricación europea. El resultado es un triángulo coherente: fabricar más en Europa con materiales más seguros y sostenibles y con criterios de sostenibilidad incorporados al precio y a la compra pública. A ese triángulo se suman señales de mercado que ordenan la inversión con claridad. Por un lado, el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, CBAM, que ha entrado en su fase definitiva este 1 de enero de 2026. El CBAM deja de ser una obligación informativa y pasa a exigir autorización previa y la compra de certificados CBAM para importaciones en sectores como acero, aluminio, cemento, fertilizantes, hidrógeno y electricidad. Con ello se nivela el terreno competitivo para quien invierta en procesos bajo en carbono y se evitan deslocalizaciones por motivos climáticos, pieza clave de la autonomía industrial.
Por otro, en 2027, el nuevo ETS2 extenderá el precio del carbono a los combustibles en edificios, transporte por carretera y pequeña industria, con subasta del 100% de derechos y un fondo social del clima que protege hogares y microempresas. Son señales que aceleran eficiencia, electrificación y despliegue renovable distribuido y que llevan la sostenibilidad al núcleo de la cuenta de resultados. Pero para que todo ello se traduzca en capital, en permisos, necesitábamos métricas comunes. Por un lado, la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa ha dado un paso decisivo con el Estándar Europeo de Reporte de Sostenibilidad sobre Biodiversidad y Ecosistemas, que incorporan plan, objetivos y métricas con enfoque de doble materialidad y con interoperabilidad con marcos internacionales. Por otro lado, el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con la Naturaleza, o TNFD, ha establecido una metodología práctica, la LIP, para identificar dependencias, impactos, riesgos y oportunidades relacionadas con la naturaleza y vincularlas a la estrategia corporativa y acceso a financiación. Esta base técnica no solo ordena el reporting, sino que crea confianza para atraer inversión paciente a proyectos alineados con la autonomía productiva de la Unión Europea. A todo esto hay que añadir las palancas concretas activadas por el Gobierno de España para que la transición energética y la integración del capital natural converjan con el desarrollo industrial. En este sentido, el PERTE de descarbonización industrial moviliza 3.100 millones de euros de inversión pública para acelerar la electrificación de procesos, el hidrógeno renovable, la eficiencia, la captura de carbono y la circularidad en instalaciones en operación. Sus convocatorias ya en marcha y reforzadas están aprobando proyectos que reducen emisiones, mejoran el desempeño ambiental y reindustrializan con tecnología limpia. El PERTE ERA, de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, complementa el esfuerzo con más de 16.300 millones movilizados en renovables, hidrógeno y almacenamiento, consolidando cadenas de valor diseñadas y fabricadas en España. Dicho de otro modo, los PERTE son instrumentos de autonomía estratégica, alinean descarbonización, capital natural y fortaleza industrial, y lo hacen con impacto real en pymes, ingeniería y servicio en nuestros territorios, articulando además una reindustrialización verde con criterios de transición justa en línea con las estrategias de España y de la Unión Europea. No obstante lo anterior, la autonomía se construye también con infraestructura estratégica. El corredor de hidrógeno H2Med ha confirmado su viabilidad técnica y mantiene el objetivo de entrada en operación comercial en 2032. Esta conexión integrará a la península en la red europea de hidrógeno y dará certidumbre a la localización industrial que apuesta por H2 renovable, competitivo y trazable. En paralelo, la hoja de ruta de la eólica marina establece un despliegue ordenado que haga de España un referente en energías renovables en el medio marino, impulse el desarrollo industrial de la cadena de valor y naval portuaria y garantice la compatibilidad y sostenibilidad desde un punto de vista ambiental y social. Y este marco debe enlazarse, en todo caso, con la práctica cotidiana de empresas y administraciones. La taxonomía de la Unión Europea aporta criterios técnicos que ayudan a definir qué es realmente sostenible, no solo en clima, también en agua, en economía circular, prevención de contaminación y protección de biodiversidad. Y la Comisión ha publicado orientaciones para facilitar su aplicación en divulgación y financiación. Si alineamos bases de ayudas, subastas y compra pública con estos criterios, la señal llegará de manera coherente al mercado. Más puntuación para quien acredite mejor desempeño y resiliencia en toda la cadena de valor y menos para quien ignore impactos fuera del perímetro de planta. De nuevo, esa autonomía, capacidad propia para diseñar, fabricar y mantener activos críticos con trazabilidad plena y elevados estándares de calidad en línea con el lema de nuestro último Congreso Nacional de Industria, que guía la acción del Ministerio de Industria y Turismo. Lo bien hecho nos define. Y no me puedo olvidar de las pymes, que son el 99% de nuestro tejido industrial. Para ellas, la integración del capital natural suele empezar por 3 pasos muy concretos. 1. Medir huellas. 2. Priorizar riesgos en función de su localización y contexto. Y 3. Divulgar los impactos, riesgos y oportunidades siguiendo las normas y estándares europeos. No se trata de pedir lo perfecto. Se trata de demostrar que la curva de aprendizaje existe, que hay métricas y que sabemos gobernarlas. Ese es el tipo de evidencia que construye la autonomía estratégica industrial, permisos más ágiles, financiación a mejor coste y aceptación social.
Y este trabajo colaborativo del sector energético, como el que impulsa el Grupo de Trabajo de Capital Natural y Energía, es el que demuestra que es posible avanzar hacia un modelo de crecimiento compatible con la neutralidad climática y la recuperación de la naturaleza, y posicionando al sector como referente a nivel técnico en Europa. Y ya termino, y quiero hacerlo donde empecé. Integrar el capital natural en la estrategia energética es y debe ser una decisión industrial. Con el PNIEC y la Ley 7/21 hemos dado certidumbre regulatoria. Con ENCIA y CRMA estamos rearmando cadenas de valor en Europa. Con el CBAM y el ETS2 hemos colocado precios y reglas que premian la inversión limpia. Con la CSRD, los estándares y la TFND hemos acordado métricas y gestión, y con los PERTE hemos canalizado recursos hacia proyectos tractores. Ahora toca ejecutar con coherencia, diseñar, financiar y operar proyectos que sumen valor para la naturaleza, además de reducir emisiones, porque ahí está la nueva frontera de la competitividad y de la autonomía estratégica industrial. Y si me permiten una mirada de futuro muy concreta, este es el relato que queremos llevar con hechos, datos y proyectos a nuestra próxima participación como país invitado en la Feria Hannover Messe 2027. Una España que fabrica tecnologías net zero, integra el capital neutral en sus decisiones y ofrece a Europa seguridad de suministro, innovación y talento. Hacerlo bien no es solo una exigencia de futuro, es una ventaja para nuestras empresas, nuestras pymes y nuestros territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Tengo que subrayar una cosa que no he dicho al principio. La directora general, aparte de ser la directora de Industria, es nuestra querida vicepresidenta de la EOI. Quiero subrayarlo porque no es casual que esté aquí. Y muchas gracias por tu apoyo y muchas gracias de verdad por el marco normativo, diría, charla magistral que nos has dado, sobre todo para los que están, a lo mejor son más neófitos en estas cuestiones, que vean que el marco de la sostenibilidad está totalmente integrado. O sea, no es clima, no es biodiversidad, no es agua, no es suelos, no es aire, no, es todo, es todo. Y o tenemos esa visión de conjunto o nos equivocaremos porque no conseguiremos los cambios que queremos, ¿no? Muchas gracias. Ahora voy a presentar también a María Jesús Rodríguez. Como ya he dicho, voy a matizar, directora general de Biodiversidad, Bosques y de certificación, y para mí, lo digo de verdad, un referente en todas estas cuestiones, como no puede ser de otra manera en la biodiversidad, pero desde luego una experta en capital natural, y estoy seguro que nos vas a ayudar a completar esta visión. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí compartiendo esta sesión con la directora general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, que me hace especial ilusión porque, como le he comentado antes, yo estuve 8 años trabajando en esa dirección general, aunque toda mi carrera profesional la he desarrollado en el Ministerio para la Transición Ecológica. Antes de Medio Ambiente tuve un paréntesis en el cual estuve trabajando en esa dirección general, y me hace mucha ilusión compartir esta sesión. Y además compartimos también la visión, tal y como la ha expuesto ella. Yo voy a estructurar mi intervención en varios puntos que me gustaría compartir desde la experiencia que tenemos en la dirección general cuando tratamos temas de energía y biodiversidad, fundamentalmente. Y creo que tenemos que tener ese marco estratégico. ¿Qué significa el capital natural y la transición energética? ¿Cómo lo compatibilizamos? Eh, en la actual normativa que tenemos de permitting y de garantías ambientales, ¿cómo conseguimos agilizar, pero al mismo tiempo mantener esas garantías medioambientales? ¿Cuál es la problemática energética que nosotros enfrentamos cuando tenemos que conservar, por otro lado, la red Natura 2000, que, como ya ha señalado también la directora, somos el país que más aporta a Europa en cuanto a superficie protegida que forma parte de la red Natura 2000? ¿Qué herramientas técnicas y metodológicas podemos aportar para hacer ese trabajo con más rigor y más fácil?
Y también me voy a detener muy brevemente en el trabajo que estamos desarrollando en las zonas de aceleración de renovables, en el debate que está sobre la mesa de simplificación que está llevando a cabo la Unión Europea, el Ómnibus medioambiental, y por último, la restauración ecológica y el Plan Nacional de Restauración. Muy brevemente todo, porque son muchos puntos, pero sí para compartir las experiencias que tenemos. Con respecto al marco estratégico, nosotros entendemos, como también se ha expuesto anteriormente, que la integración del capital natural en la estrategia energética no es solo una cuestión medioambiental, es una cuestión económica, es una cuestión social, es una cuestión estratégica, y en un contexto que estamos marcados, que lo estamos viviendo ya, no es un futuro, de crisis climática, de pérdida de biodiversidad y de necesidad de reforzar la autonomía energética. España y la Unión Europea tenemos el reto de demostrar que la transición energética puede y debe construirse sobre la protección, la conservación y la restauración de la naturaleza, y no a costa de ella. No podemos basar las decisiones en ese falso dilema de o naturaleza o medio ambiente o desarrollo. Esto ya es un debate muy superado, que es que ya data de 1992, cuando se celebró la Cumbre de Río, que se llamó Medio Ambiente y Desarrollo, y ya se decía que medio ambiente y desarrollo son las dos caras de la misma moneda. Pero seguimos muchas veces planteando esa dicotomía. Compartimos plenamente los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero entendemos que su despliegue debe realizarse asegurando el respeto a los valores naturales, el cumplimiento a la normativa de la Unión Europea y a la estatal de protección de la biodiversidad, de la que nos hemos dotado tanto a nivel nacional como a nivel europeo, y que es una normativa muy garantista con los valores naturales. Uno de los puntos más sensibles es lo que se llama el permitting o los procesos de autorización, y la Unión Europea viene impulsando una simplificación para acelerar el despliegue de renovables. Pero no podemos asimilar que la agilización sea igual a desregulación. El reto es lograr procedimientos más eficaces sin debilitar las evaluaciones ambientales y sin reducir las garantías de participación pública, que también es, digamos, un ejemplo de la legislación medioambiental, que es muy garantista con respecto a la participación pública, al acceso a la información ambiental por parte de cualquiera, y también el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que derivan de un convenio internacional, que es el Convenio de Aarhus, y de una directiva que incorpora al derecho comunitario lo que se acordó en Aarhus. Los procedimientos de evaluación ambiental son la herramienta que venimos utilizando para valorar los proyectos caso por caso, aplicando la jerarquía de mitigación y el principio de precaución. Entendemos que antes de eliminar estos procesos de evaluación ambiental conviene poner el foco en cuáles son las dificultades que nos encontramos a la hora de realizar estas evaluaciones de impacto ambiental. Y yo señalaría, en primer lugar, la mejora de la calidad de los estudios ambientales previos, que muchas veces se retrasa esa evaluación ambiental porque la calidad de los estudios ambientales no es la suficiente para que se pueda tomar una decisión al respecto. También hay que evaluar los impactos acumulados y los sinérgicos y las medidas encaminadas a reducir al máximo el impacto residual, y también las posibles medidas compensatorias y correctoras desde fases tempranas. Esto, si se mejora en esa calidad y en ese conocimiento, permite reducir incertidumbres y además aprovechar los datos generados. Llevamos haciendo evaluaciones de impacto ambiental desde 1985 y se han generado muchísimos datos que mucho me temo que no hemos sido capaces de aprovechar en toda su magnitud y en toda su utilidad. Y creo que tenemos que poner medidas para solucionar esto. Eh, la red Natura 2000 es una red de seguridad para los propios ciudadanos europeos, para garantizar nuestra propia economía. En el World Economic Forum se venía diciendo en los últimos años que más del 50% del PIB mundial está basado en los recursos naturales y en la naturaleza. Ahora ya no se ha hablado este último año de estas cuestiones, pero se identificaban
como los principales riesgos a 10 años, los desastres climáticos, pero también la pérdida de biodiversidad. Creo que no debemos de perder el foco en estas cuestiones. La planificación energética necesariamente tiene que integrar estas cuestiones, tiene que aplicar el principio de precaución, tiene que evitar la fragmentación de hábitats, la afección a especies amenazadas, y es importante esa identificación previa de zonas de alta sensibilidad ambiental y priorizar zonas ya antropizadas que pueden ser herramientas clave para prevenir conflictos. Tenemos unas problemáticas muy específicas con respecto al despliegue de fotovoltaicas y respecto al despliegue de eólica, que yo no voy a entrar en detalle en todo ello, pero sí que quiero resaltar la importancia de esa zonificación ambiental, que la herramienta hasta la fecha que se ha utilizado es la identificación de zonas de baja sensibilidad ambiental, pero también hay que tener en cuenta que esos mapas de sensibilidad ambiental necesariamente tienen que ser una imagen dinámica, porque la naturaleza no es algo estático, sino que está en continua transformación y en continuo movimiento. Por tanto, tenemos que disponer de las herramientas tecnológicas que existen para tener esa información disponible, pero la información más real posible. De momento, la información que estamos utilizando tiene todavía lagunas que tenemos que colmar. Con los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, hemos desarrollado en la Dirección General, que además se creó una nueva subdirección general precisamente para eso, para el Sistema Integrado de Información de la Biodiversidad, con la ambición de incorporar todos los datos sobre biodiversidad y hacerlos accesibles a los ciudadanos, a cualquier ciudadano que quiera acceder a él. Tenemos ya esa plataforma, ese portal de datos en pruebas que se puede entrar para ver cuáles son las funcionalidades y los servicios que se ofrecen con respecto a todos los datos que desde el Ministerio hemos recogido a partir de los datos que nos ofrecen las comunidades autónomas, pero también tenemos un proyecto piloto con empresas para que los datos que recogen las empresas se puedan integrar dentro del Sistema Integrado de Información de la Biodiversidad. El reto que tenemos es ser capaces de recuperar toda la información ambiental que a través de los estudios de impacto ambiental, o si no recuperar, al menos recogerla a partir de ahora para que sea útil para los siguientes estudios de impacto ambiental y para la toma de decisiones. En el despliegue de renovables no solamente es importante las instalaciones concretas de energía que se ponen en el territorio, sino las líneas de evacuación y de tendidos eléctricos, porque esas líneas de evacuación y tendidos eléctricos es una de las principales causas de mortalidad de aves, de quirópteros, y también tiene efectos importantes sobre la dinámica poblacional en muchos casos. Tenemos en tramitación un proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas de protección de la fauna silvestre para la colisión y la electrocución en líneas de alta tensión y también para la prevención de mortalidad en aerogeneradores. Esto está generando una cierta dificultad. Hemos recibido muchísimas alegaciones en sentidos opuestos, que es lo que nos suele suceder. Y bueno, lo que sí que tengo que decir es que muchas de las medidas, por no decir todas las medidas de prevención de la mortalidad que se ponen en ese Real Decreto, son las que ya se están poniendo en las declaraciones de impacto ambiental como medidas mitigadoras del impacto de estas instalaciones. Y se ponen en las declaraciones de impacto ambiental precisamente porque se ha demostrado su validez y que además se ha establecido en esas declaraciones de impacto ambiental un marco adecuado para el seguimiento de las instalaciones. Tenemos también en desarrollo una serie de herramientas técnicas y de mejora metodológica. Hemos impulsado diferentes tipos de guías para ayudar a los promotores a desarrollar los estudios, las evaluaciones de impacto ambiental, con guías de buenas prácticas para realizar estudios de fauna en proyectos de instalación en plantas solares fotovoltaicas y medidas ambientales asociadas. Para valorar las repercusiones de las instalaciones solares tenemos una guía metodológica y también una propuesta de directrices para evaluar y corregir la mortalidad de quirópteros en parques eólicos. Tenemos también elaborada, todavía no publicada, una guía metodológica para la evaluación de parques eólicos en el medio marino.
Y en todo caso, resumiendo, para agilizar el despliegue compatible con la biodiversidad, el despliegue de renovables compatible con la biodiversidad, es preciso un análisis riguroso previo de las ubicaciones, teniendo en cuenta todo el conocimiento disponible, como he venido señalando, y además identificando aquellas zonas en donde no es esperable que haya efectos importantes sobre las especies protegidas y también minimizar la distancia a puntos de evacuación de la energía. También es importante la elaboración de trabajos de campo completos, aplicando metodologías adecuadas y la coordinación y colaboración entre promotores de instalaciones solares y fotovoltaicas para compartir información y también para evitar esos efectos acumulados en el territorio. Y, por supuesto, la optimización de las infraestructuras de evacuación. En este proceso estamos con la Directiva de Energías Renovables en la identificación de las zonas de aceleración de renovables. Estamos trabajando con la Dirección General de Política Energética y Minas en este ejercicio y ya la propia directiva del 23 establece esa identificación de zonas de aceleración de renovables y las define como unas zonas en donde no se prevea que el despliegue de uno o varios tipos de fuentes de energía renovables vaya a tener un impacto ambiental significativo. O sea, lo define en negativo, que no vaya a tener un impacto ambiental significativo. Aquí hemos trabajado con toda la información que tenemos incorporada al Sistema Integrado de Información de la Biodiversidad, con diferentes capas de información, para garantizar que no se ponga en riesgo la conservación de la Red Natura 2000 y los objetivos de conservación. Ese ejercicio que hemos hecho desde el punto de vista medioambiental lo tenemos que eh, compaginar con el ejercicio que se ha hecho con respecto al recurso, a la disponibilidad de recursos, tanto eólico como fotovoltaico, y cruzando ambas informaciones, llegar a la definición de las zonas ZAR de aceleración de renovables, que son aquellas en las que no se esperan afecciones significativas. Esto es muy relevante porque lo que la directiva establece es que en estas zonas ZAR solamente se va a hacer una evaluación ambiental estratégica, no la evaluación caso por caso que exige la Directiva de Evaluación Ambiental, proyecto a proyecto. Pero hay que destacar que incluso fuera de las zonas de aceleración de renovables, también se podrá seguir poniendo instalaciones de renovables. Ahora, eso sí, tendrán que tener una evaluación ambiental de cada proyecto que se proponga. Enlazo con el debate europeo sobre simplificación normativa porque está sobre la mesa lo que se viene llamando el ómnibus medioambiental, que genera una serie de propuestas y de debates asociadas a esas propuestas para modificar directivas medioambientales y reduce, entre otras cosas, el estándar de ausencia de duda científica razonable en las evaluaciones de repercusiones a Red Natura 2000, generaliza el interés público de primer orden o interés público general de primer orden. También propone considerar no deliberada la mortalidad de especies protegidas cuando se trata de este tipo de instalaciones e introducir mecanismos de táctil approval, lo que nosotros llamamos en el derecho español el silencio positivo. Nosotros pensamos que todas estas cuestiones hay que adoptarlas con cautela, entre otras cosas porque, bueno, el principio de prevención es un principio de la Unión Europea, de la política medioambiental de la Unión Europea, y, y muchas de estas medidas, si se adoptan, supondrán la rebaja de un régimen de protección de especies que entra en contradicción con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si vamos a tener un nuevo marco normativo, lógicamente, pues la jurisprudencia cambiará, pero hasta el momento esto no ha cambiado. Las guías de la Comisión Europea indican una manera de proceder
que si esto se aprobara, pues habría también que modificarlas. En definitiva, se cambiaría todo el marco normativo. No es solamente una modificación de maquillaje, sino es una modificación de cambiar prioridades. Em, el tema del silencio positivo también lo vemos más que como una oportunidad, como un riesgo, porque puede de facto suponer un incremento de denegaciones de autorización, precisamente porque las personas, los funcionarios que tengan que firmar las declaraciones de impacto ambiental no tengan la garantía suficiente para que eso pueda ser considerado como silencio positivo y lo denieguen antes de que transcurra el plazo, precisamente para que no se cumpla, sea efectivo el silencio positivo. Y por último, para terminar, una breve mención a la restauración ecológica y al Plan Nacional de Restauración, porque para nosotros la restauración ecológica es otro eje estratégico. Yo recuerdo que el Reglamento de Restauración de la Naturaleza, que se aprobó en junio de 2024, la motivación de este reglamento por parte de la Unión Europea, de la Comisión, del Consejo, del Parlamento, entonces, era que las medidas de conservación de la naturaleza no habían sido lo suficientemente eficaces para llegar a conservar la naturaleza. Entonces, que había que dar un paso más y que ese paso más incluía la restauración de la naturaleza. Y por eso se promulgó el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, pero nosotros tenemos la convicción de que restaurar la naturaleza es también fortalecer la seguridad energética a largo plazo, porque invertimos en resiliencia y además también esa restauración de la naturaleza es un instrumento que refuerza la aceptación social de la transición energética, que también es un elemento muy importante y fundamental en el despliegue de estas energías alternativas. El Reglamento de Restauración de la Naturaleza nos impone un calendario exigente. Tenemos que tener el borrador de Plan Nacional de Restauración en agosto de este año. Venimos trabajando se aprobó en junio de 2024, en octubre ya presentamos en una jornada pública una hoja de ruta de cómo pensábamos llevar a cabo el Plan Nacional de Restauración y se ha planteado como un plan muy participativo en el que tengan cabida todos los grupos pues que están en nuestra sociedad, ¿no? Dado el reparto competencial que tenemos con las comunidades autónomas, también los municipios que se ven afectados por el tema de los ecosistemas urbanos, la cobertura arbórea urbana y el porcentaje de arbolado que tienen que cumplir, y también los ecosistemas agrarios, los ecosistemas forestales, los ecosistemas marinos y terrestres. Eh, Todas las administraciones implicadas, tenemos un grupo de coordinación dentro de la Administración General del Estado, también un grupo de coordinación con las comunidades autónomas, otro con la Federación de Municipios y Provincias, y tenemos un grupo de participación pública que ha tenido una gran demanda de participación. Están participando más de 200 agentes sociales, por llamarlos de una manera genérica, en ese grupo de participación pública. Pero el otro día también tuvimos una reunión con las organizaciones agrarias que nos manifestaron su interés en contribuir también al Plan Nacional de Restauración. También con las empresas estamos trabajando porque hay muchas iniciativas privadas que contribuyen a ese Plan Nacional de Restauración y que queremos integrarlo en el Plan de Restauración, porque tiene que ser un plan país, no es un plan de un ministerio o de una dirección general. Estamos por eso intentando que el proceso sea lo más coordinado posible y también lo más transparente, tanto en el diseño como en el desarrollo del plan. Tenemos que seguir necesariamente el formato uniforme que ha aprobado la Unión Europea y que está publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero estamos trabajando también paralelamente en un repositorio nacional de proyectos de restauración que estará alojado en ese sistema integrado de información de la biodiversidad que mencionaba anteriormente, y creemos que ese repositorio de proyectos de restauración será esencial para el seguimiento del plan, pero también para dar visibilidad a los esfuerzos que se han realizado pues, por parte de administraciones y de otros agentes implicados.
Y para ya concluir y terminar, pues en definitiva nosotros tenemos la convicción de que la integración del capital natural en la estrategia energética exige coherencia entre políticas climáticas, energéticas y ambientales, exige planificación territorial, ciencia, participación social y seguridad jurídica, porque no podemos tener una transición energética exitosa en un territorio degradado y, en consecuencia, integrar las necesidades de conservación de la biodiversidad en la planificación energética no es una opción, sino la condición indispensable para que la transición sea justa, sea rigurosa y verdaderamente sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora directora. A mí me gusta decir que la sostenibilidad no es digital, la sostenibilidad no es 0 o 1, la sostenibilidad no es soy sostenible o no lo soy. La sostenibilidad es un camino, la sostenibilidad es una aspiración, la sostenibilidad es un reto. Yo creo que los dos discursos que nos han dado las directoras lo que hacen es recabar el foco donde tiene que estar, ¿eh? Que es, caminamos en buena dirección, caminamos en ese sentido, pero para eso necesitamos un marco multiagente, multidisciplinar, multisectorial, un marco normativo potente, bueno, lo que ha transmitido la directora, iniciativas, recursos, ambición y nunca perder el foco a donde queremos ir. Fijaros, hablando de todo eso y hablando de la importancia de los estándares que son necesarios en cualquier área que se quiera analizar y a la que uno se quiera dirigir, tenemos la representación hoy pues, de un Senior Technical Manager, especialista en reportes de sostenibilidad, que viene ni más ni menos que del EFRAG, del European Financial Reporting Advisory Group, que como sabéis es el que está liderando todo el marco normativo, sobre todo desde el punto de vista del mundo financiero, de las finanzas sostenibles, ¿no? No sé si tenemos conexión porque lamentablemente no ha podido estar presente, pero quiero presentar a Bernard Frey y a ver si me pueden dar la conexión para que podamos atender sus palabras. Hola, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Gracias por la invitación y muchas gracias por las presentaciones también de las directoras generales. Tengo unos folios, no sé si se pueden proyectar por parte de la organización. Como ha sido mencionado, trabajo para EFRAG, soy responsable dentro del equipo de medio ambiente para los temas de biodiversidad, contaminación, agua. EFRAG efectivamente es la institución que asesora a la Comisión Europea en materias de normas de información financiera y de información de sostenibilidad. Somos la organización que ha desarrollado los estándares en materia de sostenibilidad, las NEIS, las normas europeas de información sobre sostenibilidad, que luego la Comisión Europea, las instituciones europeas revisan, modifican si es necesario y luego adoptan. Las NEI son una pieza fundamental de transparencia, ¿no? Dentro del marco regulatorio y de políticas que las directoras generales han presentado antes, ¿no? La transparencia es un motor de cambio, es un motor de gestión, ¿no? Para la empresa y un motor de cambio, ¿no? La transparencia puede llevar a la acción en materia de naturaleza y biodiversidad, que es y la sostenibilidad es el objetivo último, ¿no? Y la transparencia es un motor, es un instrumento para ello y también para las empresas para comunicarse con las partes interesadas. Si pasamos al siguiente folio, por favor. Hoy quería presentar brevemente cómo el aspecto de la naturaleza y el medio ambiente está reflejado en las normas NEIS y en la divulgación, haciendo hincapié en tres normas específicas. Mencionaré también brevemente los cambios que se han efectuado a las normas. Muchos de ustedes sabrán que las NEIS, los estándares de sostenibilidad, fueron aprobados en 2023. La Comisión Europea, la Unión Europea, inició un proceso de revisión de algunas directrices, entre ellas las de reporte, a través de
este proceso que se llama Omnibus, o uno de los Omnibus, que también fue mencionado en las charlas introductorias y de contexto, y como producto, digamos, del Omnibus y de este proceso de revisión de la Directiva de Información de Sostenibilidad, el año pasado EFRAG desarrolló un proceso consultando a todas las partes interesadas, un proceso intenso de revisión de las normas, y presentaré algunos de los cambios más importantes en materia de las normas de medio ambiente. Luego, brevemente, mencionaré conexiones con otros estándares, incluidos el TNFD, del que habrá una presentación más adelante, y pasos siguientes. Si pasamos al siguiente folio, por favor. Aquí brevemente solo para decir que este proceso de revisión en el que EFRAG estuvo, en el que EFRAG analizó, de revisión de las normas, ¿no?, que llevó a la publicación de las normas revisadas a finales del año pasado, pues tuvo, digamos, algunos parámetros, ¿no?, o algunas conclusiones o cambios de forma general en todas las normas, ¿no? Hay más, ahora las nuevas revisadas se focalizan más en información, en la información realmente relevante, ¿no? Se introduce el principio de representación fiel o fair presentation, también alineado con los reportes financieros. Se simplifica en este proceso de revisión lo que es la evaluación de materialidad, haciendo, por ejemplo, no solo clarificando los elementos principales, pero también haciendo menos énfasis en la documentación del proceso. También, por ejemplo, se permite cierta flexibilidad relativas a los datos en materia de la cadena de valor. Se incluyen algunas exenciones y algunas implementaciones graduales relativas a algunas normas, incluida la norma de biodiversidad. De forma general se puede decir que se reduce y se hacen las normas más concisas, y se reduce el número de data points o de puntos de datos. En total hay un 57% menos de puntos de reporte, de divulgación dentro de las normas. Por cierto, tengo que disculparme de que las folios sean en inglés. Espero que de todas maneras puedan seguirlas de forma correcta. En el folio siguiente quería dar un poco una visión general de algunos elementos, antes de entrar en algunas de las normas de medio ambiente específicas relativas a naturaleza dentro de las NEIS. Quería mencionar algunos aspectos, digamos, importantes para las empresas a la hora de divulgar información sobre naturaleza, que están incluidas en las normas transversales. Conocerán muchos de ustedes la estructura de las NEIS, que se basa en dos normas transversales y 10 normas temáticas, que incluyen normas en materia de medio ambiente, en materia social y en materia de gobernanza. Hay algunos elementos, ¿no?, importantes en materia de naturaleza que están, digamos, cubiertos en las dos normas transversales que incluyen las NEI, ¿no?, las normas de requisitos generales, la NEIS 1, y las normas sobre información general, la NEIS 2. Pero luego hay elementos específicos, temáticos, relativos a la naturaleza, que están cubiertas en las normas medio ambiente. Hay 5 normas de medio ambiente que reflejan los objetivos de la regulación sobre la taxonomía de la Unión Europea, y en especial hay 3 normas que a lo mejor pueden estar todavía más vinculadas a la naturaleza, como son las de contaminación, recursos hídricos o agua, y biodiversidad y ecosistemas. Las otras 2 normas, también muy importantes, evidentemente, sobre todo para el sector energético, son las de cambio climático y también economía circular. Pero son, sobre todo, también, cuando hablamos de naturaleza, muchas veces tenemos en cuenta aspectos que las NEIS cubren a través de E2 sobre contaminación, E3 sobre recursos hídricos y E4 sobre biodiversidad. Dentro de las normas transversales hay algunos elementos
que a través de la revisión, del proceso de revisión de NACE, solo se cubren ahora en las normas transversales, pero son relevantes para toda la información y las divulgaciones en materia de medio ambiente y de naturaleza. Por ejemplo, hay una referencia al marco LEED de TNFD, que también ha sido mencionado anteriormente, que es un marco importante y que las empresas, si lo consideran útil y de forma voluntaria, pueden utilizar para informar su evaluación de materialidad. Seguramente escucharemos más tarde más sobre el marco LEED por parte del director de TNFD. Ahí, por ejemplo, se desarrollan los requisitos sobre los efectos financieros previstos y las divulgaciones sobre efectos financieros previstos en relación a la gestión de riesgos y oportunidades también en las normas transversales, ya no en las normas temáticas, con la excepción de la norma climática que mantiene algunas previsiones al respecto. Pero en las otras normas temáticas, todo lo relativo a efectos financieros previstos se excluyó y se ha puesto de manera transversal. Otros elementos relevantes, por ejemplo, en materia de metas, se habla de hacer, si fuese necesario, referencias a los umbrales ecológicos, ¿no? Y a la ciencia de base relacionada a las metas establecidas, a los objetivos establecidos por las empresas. Y luego también en las normas transversales se menciona el aspecto muy importante, también relacionado a elementos que han sido mencionados anteriormente, respecto a la localización, ¿no? Consideraciones de cuándo es importante en materia de divulgación de información sobre la naturaleza y impactos medioambientales o riesgos medioambientales, información específica a nivel local, ¿no? Por ejemplo, a nivel de instalaciones, emplazamientos o zonas con estrés hídricos, etc. Entonces, las previsiones generales de cuándo se debe desagregar información, a lo mejor a nivel de instalación o, como he dicho, zona con estrés hídricos, también se establecen en las normas transversales, así como la relevancia de considerar aspectos locales a la hora de realizar la evaluación de materialidad. Si seguimos a el siguiente folio, por favor. A continuación quería brevemente mencionar algunos elementos claves dentro de 3 de los estándares de medio ambiente, el de polución, recursos hídricos y biodiversidad, para que si no los conocen tengan como una noción mejor del tipo de información que se les va a pedir a las empresas relacionadas con la naturaleza. Las normas son agnósticas en relación a los sectores, pero es de prever que muchas empresas energéticas identifiquen estos temas como materiales y los incluyan en su información de sostenibilidad. Como he dicho, hay 5 normas de medio ambiente, pero que aquí quería mencionar brevemente 3. La primera es la relativa a contaminación. Las normas, básicamente, todas tienen una estructura similar, ¿no? Se pide divulgación en materia de las políticas relativas al tópico, al tema, divulgación en materia de acciones y recursos, en este caso a la hora de utilizar, tomar acción en materia de contaminación, se pide divulgación en materia de las metas que la empresa establece. Y luego se piden divulgación en materia de métricas o parámetros que las empresas definen para proveer información muchas veces cuantitativa sobre los temas materiales. Entonces, la estructura es parecida en todas las normas, todos los estándares. Como parte de la revisión, se simplificó mucho como he dicho antes, los puntos específicos a reportar y en muchos casos todas las disposiciones temáticas o las topical specification, lo que en la tabla verde ver en la segunda columna, muchas de estas disposiciones temáticas que existían en las normas adoptadas en 2023 han sido eliminadas o simplificadas
y las especificaciones, por ejemplo, en relación a políticas, acciones, metas, se establecen en las normas transversales, NEIS 1 y 2, pero ya no hay, en muchos casos, disposiciones temáticas a nivel de los estándares temáticos. Las disposiciones temáticas que, por ejemplo, quedan en materia de contaminación y son relevantes y a reportar en caso de que sean materiales, son, por ejemplo, en temas en las emisiones de contaminación al aire, suelo y agua, y luego contaminaciones, información relativa a microplásticos, lo que vemos aquí en E24, y ahí se introdujo la diferencia como parte de la revisión entre microplásticos primarios y microplásticos secundarios. Y luego es muy importante en temas del estándar de polución la divulgación sobre sustancias preocupantes y sustancias extremadamente preocupantes. Y uno de los cambios que se hizo como parte de la revisión fue que como a modo de simplificación también, que las sustancias preocupantes han de ser reportadas para empresas, digamos, que operan dentro del sector químico, ¿no? Productores de sustancias, etcétera. No es necesario que otras empresas, digamos, informen sobre las sustancias preocupantes. Sí es el caso de las sustancias extremadamente preocupantes. En caso de que sea material, empresas en otros sectores deben dar información al respecto. Si pasamos al siguiente folio, por favor, en materia de agua y de recursos hídricos, también muy relevante para la naturaleza. Aquí mantenemos la misma estructura que he mencionado antes en temas de políticas, acciones, metas y métricas. Y las especificaciones o disposiciones temáticas que se han mantenido se refieren en este caso, en la segunda columna, como pueden ver, se refieren en este caso a información relacionada a zonas con estrés hídrico, ¿no? Por ejemplo, en materia de divulgación de las políticas de agua que la empresa pueda tener, pues se pide que también se dé información, si la empresa la tiene, cómo las políticas cubren, digamos, elementos relacionados a zonas con estrés hídrico. También lo mismo aplicable a la hora de divulgar información sobre las acciones que las empresas hacen a la hora de actuar sobre las incidencias, los impactos, los riesgos y las oportunidades. Y luego hay un digamos, listado de métricas en que se les pide a las empresas, en caso de que sea material, relativos al consumo del agua, la extracción, los vertidos, el agua reciclada y reutilizada, así como el agua almacenada. Y en el caso del consumo del agua, también la especificación del consumo en zonas con estrés hídrico. Si considera este aspecto de localización y también que conlleva en muchos casos, pero no siempre, a una desagregación de la información, se considera el aspecto de localización muy importante para las partes interesadas para entender realmente los impactos de una empresa. Y en el caso del agua se considera importante entender elementos de consumo en zonas con estrés hídrico. Algunos de los cambios que se implementaron en este sentido, a la izquierda siempre ven lo que es el estándar actual que se mandó a la Unión Europea y que está en proceso de revisión por parte de la Comisión. Los cambios que implementamos respecto al estándar de 2023 se refieren a que digamos, extrajo de esta norma el tema de recursos marinos, porque este estándar, el E3, esta norma está sobre todo focalizada en el uso del agua, no tanto en el uso de recursos marinos. El tema de recursos marinos se tematiza en el estándar E5 sobre economía circular. Y ahí sí que se puede cubrir el aspecto de recursos marinos. Otros de los cambios importantes que se realizaron en materia de E3, aparte de definir y clarificar algunos conceptos como zonas con estrés hídrico, etcétera, se refiere a las métricas. En este caso, y como
a modo de excepción de lo que constituyó el proceso de revisión, dos de las métricas que anteriormente eran voluntarias se pasaron o se cambiaron a ser un requerimiento obligatorio, siempre en caso de que sea material. Estamos hablando de las métricas de extracción y de los vertidos del agua. Estas dos métricas eran voluntarias anteriormente y ahora forman parte del paquete de métricas que la empresa tiene que reportar, siempre que el tema agua y recursos hídricos sea material y siempre que la métrica en específico sea material. Pasamos al siguiente folio, por favor, y al estándar de biodiversidad y ecosistema. Y me parecía importante mencionar los tres estándares porque también quería volver a decir que aunque los estándares, los 5 estándares de medio ambiente reflejen la regulación y los objetivos de la taxonomía de la Unión Europea y sean 5 estándares, digamos, separados, todos estos temas obviamente están muy fuertemente interrelacionados y seguramente escucharemos más de eso también por parte de TNFD. Entonces, aunque tengamos estándares separados, eso no implica que la empresa, por supuesto, no pueda tener políticas que cubran todos estos temas o algunos de estos temas de manera conjunta y que evidentemente algunas acciones políticas o algunas metas puedan estar relacionados a más de un tema, ¿no? Acciones o metas en materia de agua están relacionados en muchos casos a ecosistemas y biodiversidad, etc. Entonces, en ningún caso esto implica que la empresa tenga que su gestión interna y tanto como asimismo como los diferentes instrumentos los tenga que hacer de forma separada. Al contrario, muchas veces se espera que estén estos temas integrados y esto también lo puede reflejar luego en su informe de sostenibilidad. La empresa no se le requiere que repita información. Por ejemplo, si una política de la empresa toca los temas de biodiversidad, agua u otros temas, o toca temas de transición, por ejemplo, en materias de cambio climático y de biodiversidad, no tiene que repetir la información, puede reportarla de forma coherente en algunas partes relevantes del informe y si es necesario luego hacer una referencia interna como parte de otra norma a dónde se encuentra esa información. Solo decir esto para resaltar el tema de que las informaciones están interconectadas, ¿no? Estos temas medioambientales. Entonces, finalmente, quería darles ahora una pequeña introducción a la norma de biodiversidad y ecosistema, que también sufrió muchas modificaciones, ¿no? En concreto, un 78% de recorte de los puntos de datos a reportar por parte de las empresas. Mantenemos aquí la estructura similar, aquí con la particularidad que también tiene la norma climática, de que aquí se requiere una divulgación en materia del plan de transición, el Transition Plan, en materia de biodiversidad y ecosistema. Pero luego la estructura es la misma en temas de políticas, acciones, metas y métricas. Y algunas de las especificaciones temáticas relativas a esta norma, en materia de política, por ejemplo, mantuvimos especificaciones respecto a proveer información sobre la trazabilidad de productos relevantes y recursos naturales relevantes en caso de que, se pide que a la hora de reportar sobre las políticas de biodiversidad y ecosistema, si hay elementos de trazabilidad relevantes, que se informe sobre ellos. Y también se pide que, por ejemplo, se especifique si las políticas cubren instalaciones o localidades de las empresas relacionadas con zonas de sensibilidad relativas a la biodiversidad, ¿no? Zonas protegidas, etc. Las especificaciones temáticas en materias de acciones y de metas, E4.3 y E4.4, se refieren a las compensaciones de biodiversidad. Y finalmente hubo cambios importantes en todo en lo relativo a métricas, ¿no? Tenemos la sección de métricas
que consolida por una parte todo lo que es información relativas a impactos a nivel local. Esto es muy importante, como sabemos, para temas de naturaleza, que, por ejemplo, al contrario, a lo mejor que relativos al cambio climático, sabemos que los impactos o también las dependencias, etcétera, pueden estar muchas veces vinculadas a localidades específicas. Entonces, se han consolidado los requerimientos en materia de divulgación en E4 sobre localidades materiales, se ha consolidado y simplificado todo en la sección de métricas. Y en relativo a las métricas en materias de ecosistema y biodiversidad, ahí se mantiene la flexibilidad y se ha simplificado significativamente. Anteriormente, el estándar incluía sobre todo un listado de indicadores o métricas en materia de ecosistemas que la empresa podía divulgar de forma opcional. Entonces, todos los requisitos opcionales han sido eliminados de todas las normas y entonces en E4 solo mantenemos una referencia que la empresa debe reportar métricas en relativas a sus impactos materiales sobre biodiversidad y ecosistemas, pero no se especifica qué métricas o qué parámetros puede utilizar. En ese sentido, ahí la relevancia de otros estándares o otros marcos como TNFD, como el GRI u otros marcos que sí que incluyen métricas relativas a ecosistemas, por ejemplo, sobre el uso de terreno o el cambio de ecosistemas debido a las actividades de las empresas, pues la empresa, si lo considera material, puede utilizar métricas de estas normas o las suyas propias para reportar en temas de materialidad. Entonces, en esa sección hubo cambios muy importantes, pero se mantiene la estructura principal del estándar a la hora de reportar sobre naturaleza. Y otro de los cambios que hubo se refiere a la primera divulgación sobre el plan de transición, ¿no? Antes era una divulgación voluntaria. La hemos hecho un requerimiento obligatorio, pero se han incluido condicionalidades. Fue un poco el compromiso, digamos. La empresa solo tiene que divulgar información sobre su plan de transición si ha divulgado o ha hecho públicos ya elementos importantes sobre este plan. Evidentemente, primero si tiene un plan, pero luego si ha divulgado ya públicamente algunos elementos importantes de ese plan de transición. Entonces, también se le pide que en su informe de sostenibilidad informe sobre ello. Aquí el plan de transición está conectado a este estándar, pero dejamos claro de que un plan de transición no tiene que ser específico a biodiversidad y ecosistema, puede ser un plan de transición más amplio que incluya y cubra también temas de biodiversidad, ¿no? Puede ser un plan que aborde tema de cambio climático, transición climática e incluya elementos de biodiversidad, de naturaleza, etcétera. Entonces ahí la empresa, por ejemplo, si ya ha informado sobre este plan de transición en el marco de sus divulgaciones en la norma climática, pues aquí puede referirse a ello, no tiene que repetir la información o puede a lo mejor ensalzar algunos elementos más específicos dentro de ese plan en materia de biodiversidad. Con esto es solo decirles otra vez, reforzar la importancia de información local específica, siempre que sea material, en materia de biodiversidad y ecosistemas. Un punto muy discutido durante la revisión. Las empresas, de todas maneras, tienen flexibilidad a la hora de decidir el nivel de agregación de esa información. Esto es importante. No se exige en ningún caso información sobre cada instalación o cada localidad, digamos, cada planta energética, etcétera. No se exige información sobre cada uno de estas localidades. La empresa puede definir cuál es el nivel de agregación más útil a la hora de reflejar de forma correcta y de forma fiel los impactos que pueda tener a nivel local. Y con esto, a punto de acabar, si pasamos ya
al siguiente folio, solo brevemente decir que EFRAC colaboramos con otros marcos y instituciones y estándares buscando siempre que sea posible y siempre que sea relevante interoperabilidad o alineamiento con otros marcos. Tenemos cooperaciones con TNFD, con GRI, con CDP, entre otras cosas. Estamos actualizando o creando lo que llamamos muchas veces correspondence tables o interoperability index, básicamente un mapeo de cómo los diferentes estándares o las normas están conectadas, ¿no? Y alineadas. Aunque en algunos casos haya diferencias en materia del alcance de las normas, en materia de la granularidad, ¿no? A lo mejor en muchos casos en GRI o CDP o TNFD, por ejemplo, en materias de biodiversidad y ecosistema y métricas, pueden ser más específicas, ¿no? Puede haber diferencias así, pero constatamos de forma general un alineamiento en los elementos importantes, ¿no? Tanto en los temas que se cubren como en conceptos o enfoques generales. Normalmente hay un alineamiento importante. Y entonces estamos actualizando estos mapeos, estas guías, para facilitar el trabajo a las empresas que utilicen diferentes marcos, ¿no? que utilicen las normas europeas, pero también utilicen otros marcos. Y en materia con TNFD específicamente publicamos ya un informe hace año y medio aproximadamente, donde hicimos este análisis con las normas europeas adoptadas en el 2023, comparándolas con las recomendaciones del TNFD, y estamos actualizando este trabajo que esperamos publicar más adelante. Solo decirles que constatamos un alineamiento importante y de forma genérica aún creemos que después de la revisión de las normas europeas, de todas formas hay un alineamiento importante en muchos aspectos relevantes con el TNFD, ¿no? Esto se traslada, por ejemplo, a la relevancia de los dos marcos, de las dos normas, sobre la necesidad de reportar sobre impactos, riesgos, oportunidades y dependencias en materia de naturaleza. La evaluación de materialidad está alineada. Saben que las normas europeas tienen un enfoque de la doble materialidad, pero también es consistente con el TNFD, que permite también una doble materialidad, no solo la materialidad financiera. Hacemos referencia, como dije, en las normas europeas al marco LEAP. Replicamos las 4 áreas de divulgación o reporte. Son las mismas, ¿no? En materias de gobernanza, estrategia, gestión de impacto, riesgos, oportunidades, dependencias, y luego metas y métricas. Estas 4 áreas están reflejadas en las normas europeas y están reflejadas en las recomendaciones del TNFD. Y de forma general el assessment que hicimos hace año y medio vimos que muchos de los temas, las recomendaciones del TNFD de alguna manera están cubiertas en las normas europeas, y esperamos que esto siga así después de la revisión. Solo para finalizar ya en medio minuto, en los pasos siguientes, solo decirles que la Comisión Europea planea publicar las normas finales, las normas revisadas que mandamos nosotros a forma de esbozo o input técnico a la Comisión. Planea adoptarlas a mediados de junio de este año. Asimismo, planea adoptar las normas voluntarias para pequeñas y medianas empresas también a mediados de año. Son estas normas voluntarias, también las desarrolló EFRAC para la Comisión Europea. Fueron recomendadas, digamos, de forma formal por parte de la Comisión Europea, pero la Comisión Europea planea publicarlas también dentro de su marco regulatorio. Ahora haciendo algunas modificaciones conectadas a la revisión que hicimos de las normas generales, y también se planea publicar estas normas voluntarias a mediados de año. Y también estamos trabajando sobre las normas para empresas
no europeas, digamos, que serán publicadas a finales del año 2027. Esto solo para acabar, para decir cuáles serían los pasos siguientes en materia de desarrollo de normas. Antes he mencionado también el trabajo en materia de interoperabilidad. Con esto lo dejo, disculpen si me he alargado un poco y disculpen las molestias técnicas al principio y les agradezco otra vez la invitación. Ha dado- nos ha dado un marco completísimo bueno, de primera mano de todo lo que está aconteciendo en el FRAC. Estoy con un poquito de misterio, no sé si lo están notando los asistentes aquí en la sala, porque no estoy desvelando nada del informe. Lo que sí voy a decir es que el informe se va a entregar al final, no en modo papel, sino a través de un QR. Somos ya alta tecnología y estamos generando un poquito de tensión, ¿eh? Para que, pero estos señores hablan, aquí habla mucha gente, pero no vemos, no tangibilizamos el informe, ¿no? Tampoco estoy contando grandes detalles del recorrido del mismo, porque dentro de poco va a haber un panel inicial donde se va a hablar con cierto detalle dentro del tiempo que hay, porque llevamos 25 minutos de retraso, de todo el camino acontecido, y luego va a haber otro panel donde se va a hablar un poco de perspectivas de futuro a raíz de los resultados obtenidos, ¿no? Y como vemos entre todos el mundo este de poner en valor el recurso natural. Le voy a dar paso a David Álvarez, el director de Coaxa, que va a seguir con la presentación del resto de la ponencia y dando paso a Tom, que está ya aquí con nosotros. Pues hablo desde aquí. Sí, bueno, como tengo que dar paso a Tom, buenos días a todos. No voy a extenderme en la presentación que ya la ha hecho Luis. Agradeceros a todos por vuestra presencia y sin más, como comentaba Luis que vamos un poco tarde de tiempo, si quieres Tom, acércate. Tom Harty es Associate Director de Lead Transition Planning and Targets del TNFD. Para aquellos que no estén familiarizados con el TNFD son las siglas del Task Force on Nature Related Financial Disclosure. Sin lugar a dudas, la iniciativa líder en la combinación del marco de riesgos de la naturaleza para el sector empresarial y sector financiero, no a nivel europeo, sino a nivel global. Con lo cual, un auténtico placer que contemos con una organización tan relevante para contarnos cómo están trabajando y, sobre todo, desde una perspectiva de marcos voluntarios, pues esto nos va a trasladar todo el ejercicio que han estado haciendo en el pasado, no solo con el marco LEAP, que permite dar un marco de referencia para integrar la naturaleza dentro del sector empresarial, del que luego hablaremos un poquito más en detalle, sino todo el trabajo de interconexión con el EFRA que Berhan nos ha contado anteriormente. Tom, todo tuyo. Hola, muchas gracias. Voy a daros la presentación versión express, como vamos de media hora de retraso, pero para empezar, mm, bueno, otros problemas técnicos. Sí, vale. Em, pues todos nosotros sabemos que la naturaleza está en declive. La imagen a la izquierda esta muestra los nuevos sistemas identificados por científicos que sostienen un ambiente sostenible, estable para la vida en nuestro planeta. Pero como podéis ver, 7 de estos sistemas están fuera del espacio seguro, que significa que muestra ese círculo verde al centro. Y eso significa que habrá en el futuro mucha inestabilidad. Y esto ya está reconocido por expertos, líderes empresariales, científicos, que vemos aquí en la derecha los resultados de un sondeo sobre los riesgos de los próximos 10 años. Y vemos que 5 de los riesgos más importantes son riesgos ambientales. Salto este porque no tenemos tiempo, pero tenemos mucha evidencia sobre los efectos sobre las empresas de la pérdida de la naturaleza. Hemos hecho este estudio con la Universidad de Oxford, donde intentamos juntar todos los ejemplos de efectos financieros de la pérdida de la naturaleza y hemos
acumulado un montón de ejemplos reales documentados en la literatura académica, noticias, informes sobre los efectos económicos, no económicos y directamente sobre el negocio. Y el color más oscuro indica más evidencia de la conexión entre los riesgos a la izquierda y los tipos de efectos que vemos sobre la parte que en la tabla a la derecha se ve los tipos de efectos sobre los negocios, pues pérdidas de valor de empresa, interrupciones a operaciones, costes adicionales. Y lo que vemos es que hay mucha evidencia sobre los efectos económicos de la pérdida de la naturaleza, el columna central en la tabla a la izquierda. Pero claro, hay unos huecos en los efectos sobre el negocio. Eso no significa que no hay efecto, simplemente que todavía no tenemos la cadena lógica completa que muestra, que evidencia estas conexiones. Pero vamos en ello y vamos intentando llenar esos huecos. También podemos ver que hay más evidencia sobre los efectos o los riesgos relacionados con la agua. Vemos que la falta de agua afecta expenditura, costes capital, valor del negocio y costes operacionales. También vemos que inundaciones pueden interrumpir oh, sí, las operaciones y también afectan el valor de la empresa. También hay buena evidencia sobre el efecto de brotes de algas y especies invasoras y brotes de especies nativas también. Pues hay mucha evidencia de esta conexión entre la pérdida de la naturaleza y el negocio. ¿Y cómo puede el TNFD ayudarnos? Bueno, somos una iniciativa mundial liderada por el mercado, pero también basada en la ciencia. Y tenemos un grupo de 40 empresas que forma el grupo de trabajo, apoyado por varios ONGs, instituciones científicas, que nos ayuda a estar basada en la ciencia. Y tenemos como misión de apoyar un cambio en los flujos financieros globales, alejándolos de resultados negativos para la naturaleza y orientándolos hacia resultados positivos para la naturaleza en alineación con el marco global de biodiversidad. ¿Y qué cubrimos? Cubrimos los 4 reinos de la naturaleza: agua dulce, tierra, océano, atmósfera, y con la sociedad, la gente dentro en el centro. Y consideramos las dependencias e impactos de negocios sobre la naturaleza y los riesgos y oportunidades que salen de estas dependencias y impactos. Apuntamos un montón de guías y recomendaciones para ayudaros a identificar estas relaciones con la naturaleza y divulgarlas. Lo más importante es el enfoque LEAP que voy a comentar y que vamos a también escuchar las experiencias del sector energético. Pero también tenemos las recomendaciones de divulgación que siguen la misma estructura de TCFD, pero tenemos 3 divulgaciones adicionales que se relacionan más con, bueno, están específicos para la naturaleza y están ahí porque la naturaleza siempre tiene una ubicación, hay que pensar mucho en la ubicación de la dependencia o impacto sobre la naturaleza y en la gente que está en este sitio. Así que tenemos Gobernanza C que aborda las políticas y actividades de participación de la organización y las políticas de derechos humanos con respecto a los lugares donde tienen interfaces con la naturaleza, y estrategia D, donde se divulga las ubicaciones mismas. El enfoque LEAP, que es nuestra guía de paso a paso a cómo analizar las cuestiones relacionadas con la naturaleza.
Hay 4 fases: localizar la interfaz con la naturaleza, evaluar dependencias e impactos, analizar riesgos y oportunidades y prepararse para responder y informar. Em, Esto Bernard ya ha comentado, pero vale, tenemos esta evidencia de que la naturaleza es muy importante para el negocio y tenemos todas estas herramientas para hacer el análisis y divulgar los resultados. Y todo esto ha estado muy bien recibido por el mercado. En el COP30 estamos muy felices de anunciar que más de 700 empresas ya se han comprometido a divulgar sus dependencias, impactos, riesgos y oportunidades usando las recomendaciones del TNFD. Este grupo incluye empresas de cada continente, incluso 16 aquí en España, y tenemos una capitalización de mercado de más de 9 billones de dólares y más de 22 billones de dólares de activos bajo gestión. Así que estamos muy contentos con estos números y muestra un gran impulso a través del mundo en el análisis y divulgación sobre la naturaleza. También el año pasado lanzamos nuestro primer informe de estado sobre las divulgaciones relacionadas con la naturaleza y muestra un impulso realmente positivo también en torno al TNFD y a la presentación de informes relacionados con la naturaleza. Identificamos más de 500 informes ya publicados en todo el mundo y con un promedio de casi 9 de los 14 divulgaciones recomendadas reportadas. Así que también hay muy bien, el análisis es muy amplio. Y también hemos visto que es muy interesante que la mayoría de las empresas que han publicado un informe adoptan un enfoque integrado con el clima y la naturaleza juntos. Y mayoría también, 63%, ha identificado que los riesgos relacionados con la naturaleza son tan significativos como los climáticos. Pues vemos que ese análisis es realmente útil para las empresas. Pues, ¿qué más? ¿Qué hacemos ahora en la TNFD? Tenemos 2 consultas abiertas que son muy relevantes para el sector energético. Em, por un lado, tenemos una consulta sobre una guía para el sector de tecnología y comunicaciones, sobre todo enfocado en el agua, el uso del agua en los centros de datos y la producción de semiconductores. Y también uno sobre combustibles alternativos, sobre todo biocombustibles y hidrógeno. Y vemos aquí también un muy gran crecimiento de la demanda y expansión de áreas de cultivo. Así que pensamos que es un momento adecuado para hacer esta consulta. Pues podéis leer estas guías en el sitio web y darnos vuestros feedbacks. Y finalmente, ¿cuáles son las próximas etapas para la TNFD? Algunos de vosotros ya habréis visto que estamos colaborando con el ISSB, que han comenzado un proceso para establecer normas de divulgación sobre la naturaleza utilizando un enfoque financiero, pues, y utilizando los materiales del TNFD. Así que estamos apoyando a ellos en este proceso, pero también continuaremos nuestra colaboración con el FRAC, con el GRI y con el CDP. Estamos terminando los proyectos técnicos que ya tenemos en curso, pues las 2 guías sectoriales que he mencionado, pero también estamos desarrollando métricas para el estado de la naturaleza, especies inversores y el océano. Y también tenemos un proyecto sobre los crímenes medioambientales y vamos a hacer una consulta en el verano sobre esto. Y veremos qué pasa con los nuevos estándares del ICCB, que probablemente se completará en 2027 y el TNFD tomará entonces una decisión si ya está mission complete o tenemos que seguir trabajando para
apoyar al mercado a estas recomendaciones. Pues esa es la versión express de mi presentación. Hay varios QRs que han pedido sus etiquetas, pero pues es genial saber qué pasa. No sé. Muchas, ¿Se me escucha? No sé, se me escucha. Muchas gracias, Tom. Aunque vamos fatal de tiempo, sí me gustaría aprovechar la oportunidad que tenemos a Tom, porque siempre nos reprochan que no damos oportunidades al público para preguntar a los asistentes. Entonces, sí me gustaría abrir un turno de palabra, no de una única pregunta, para ver si, aprovechando la oportunidad que tenemos a Tom. Hola, muchas gracias, Tom, por tu intervención. Teniendo en cuenta que muchas de las empresas, como across sectors, cuando identifican que tienen impactos o riesgos relevantes relacionados con la naturaleza, desarrollan proyectos de cara a apoyar los planes de transición, proyectos, o planes de acción en biodiversidad centrados en instalaciones prioritarias. TNFD tiene previsto publicar guidelines sobre cómo deberían desarrollarse esos proyectos o cómo evaluar los impactos positivos que generen esos proyectos. Gracias. Sí, al año pasado publicamos dos otros informes, uno sobre oportunidades y cómo hablar de oportunidades relacionadas con la naturaleza. Es más una colección de ejemplos, pero puedes ver cómo las empresas están desarrollando este tipo de proyecto y la diversidad de oportunidades que hay. También publicamos un informe sobre planes de transición y cómo abordar este tema, porque es verdad que es bastante distinto a un plan de transición relacionado con el cambio climático, por la razón de que cada dependencia o impacto está relacionado con un sitio específico. Pues eso es nuestra como estructura, pero sí que hay que ver cómo aplicarlo en el mundo real. Hicimos una prueba piloto con 15 empresas, tenemos Jesús también aquí que participó. Em, pero ya, es todo un poco nuevo, ¿no? También estamos, como mencioné, desarrollando estas métricas del estado de la naturaleza que también podrás utilizar para medir el éxito o no de cualquier intervención. Pues sí, hay muchas partes que estamos en la que estamos intentando innovar un poco, pero sí que estamos todos aprendiendo justo ahora. Ya. Tom, millones de gracias. Disculpa por la velocidad de tu intervención y encantado de poder tenerte entre nosotros. Quiero aprovechar. Adelante. Aprovecho mientras doy paso a mientras introduzco la siguiente sesión, puedan subir los compañeros que van a formar parte de esta mesa, a Ana Álvarez, José Miguel Tudela, Ángel Salinas y Ángel Bueno, si queréis ir subiendo. Ahora os presento como corresponde y como Dios manda, y mientras voy haciendo una breve introducción de la mesa y así vamos ganando un poquito de tiempo. A mí me gusta siempre cuando abordamos estos grupos de trabajo o estas sesiones técnicas o estas discusiones, volver un poco a los orígenes y que ahora están más cercanos y siempre recordar un poco el marco de Montreal que nos ha definido un poco la hoja de ruta que tenemos que tener en los próximos años y donde por primera vez se identificaba el papel relevante que el sector empresarial tiene que jugar en la conservación de la naturaleza y específicamente de la biodiversidad y donde por primera vez aparece una meta específica focalizada con el sector empresarial. A lo largo de esta mañana no se ha mencionado, pero no solo tenemos el papel de los objetivos que nos define el Convenio de Diversidad Biológica, sino que es importante mencionar el informe que se presentó hace escasas semanas del IPBES, el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, con un documento específico sobre cuál es el papel que juega el sector empresarial en relación con la naturaleza desde un punto de vista, desde una perspectiva no solo de impacto, sino también de dependencias y cuál es el papel
o cómo y en qué medida eso afecta a los modelos de negocio empresariales. Y este informe llega en un momento paradójico, como se ha mencionado en cierta medida esta mañana, no solo porque se ha descrito la importancia que la naturaleza tiene y la situación que estamos teniendo en los últimos años con un momento geopolítico un poco convulso, por llamarlo de alguna forma, en el cual tenemos que interconectar todos estos elementos. Pero en este aspecto, el sector empresarial sigue siendo extraordinariamente fundamental, no solo para conocer cuál es su relación con la naturaleza, sino sobre todo para ayudar a impulsar la innovación y el crecimiento económico, a la par que, como vamos a ver, pues siguen manteniendo esa conciencia sobre la importancia que la disminución en la diversidad biológica o la naturaleza puede causar como una fuente de riesgos empresariales, y como Tom nos acaba de contar, que esos riesgos empresariales que se pueden traducir en riesgos financieros. Además, me gusta la intervención que decía María Jesús al principio sobre la ley de restauración de la naturaleza. Cuando hablamos desde una perspectiva empresarial, tradicionalmente tenemos la visión de incorporar esa visión únicamente de impactos, pero también tenemos que acordarnos de la ley de oportunidades. Y además es que esto de la ley de restauración no solo tiene también una visión económica clara que nos traslada a Das Gupta con su informe económico hace un par de años, no solo desde una visión económica, sino desde una visión de aprovechar las oportunidades y como fuente de recursos para nuestro potencial desarrollo. Bueno, pues si nos centramos en algunos de los mensajes fundamentales que traslada este último informe del IPBES, desde un punto de vista de diagnóstico, eh, vuelve a recalcar el mensaje que se iniciaba a finales del 2016-2018, iniciado por Capital Coalition, de no solo ver la relación con la empresa desde una perspectiva de impactos, sino también de dependencias, como se ha mencionado a lo largo de esta mañana, que estamos en un modelo o que estamos en un modelo de desarrollo que actualmente es en cierta medida incompatible con el mantenimiento de la situación actual, y Tom nos ha mostrado el gráfico de las barreras planetarias, de modo que tenemos que trabajar por invertir esa situación, y es justo en ese ámbito donde este grupo de trabajo ha trabajado de manera mucho más definitiva. Incluso desde la IPBES se expresa que es necesaria, y lo dice con estas palabras: la colaboración y las acciones colectivas e individuales son esenciales para crear un entorno propicio en que las empresas contribuyan a un futuro justo y sostenible. Pues creo que no hay mejor forma de definir el trabajo que este grupo de trabajo lleva haciendo en los últimos años para avanzar hacia ese entorno o ese futuro justo y sostenible. También se indica la necesidad de desarrollar diferentes métodos para medir y gestionar, o que las empresas podrán medir y gestionar mejor sus impactos y dependencias mediante una colaboración adecuada. Bueno, pues esto que se menciona hace un par de semanas se lleva haciendo más de 8 años en este grupo de trabajo, y creo que es importante resaltar el papel que desde el sector empresarial y en particular desde el sector energético se ha venido haciendo en los últimos años. Bueno, pues para abordar de una forma más específica estos retos, oportunidades y el trabajo que se ha desarrollado en los últimos años, como bien decía Luis, tenemos dos mesas a continuación. Una primera, en la que contaremos cuáles son los principales aprendizajes que hemos obtenido en las diferentes fases del grupo de trabajo, pero particularmente en esta última fase, vinculado con entender mejor la materialidad del sector energético desde el punto de vista de la materialidad de impactos y la materialidad de dependencias, pero no solo centrarnos en esa materialidad de impactos, sino incorporando esos aspectos a los que Tom hacía referencia, de que no solo necesitamos saber si nuestras actividades pueden generar un impacto significativo o tener una dependencia significativa, sino que es además necesario incorporar las localizaciones de nuestras actividades y combinarlas con esos análisis de materialidad. ¿Cuáles han sido los principales retos metodológicos que nos hemos encontrado en este ejercicio? Y por último, pues, ¿cuál es el valor que este enfoque empresarial aporta en este ejercicio? Y para hablar sobre estos temas, pues nos acompañan cuatro maravillosos compañeros y expertos que han participado en estos grupos de trabajo.
Ana Álvarez Arias de Castro, directora de Medio Ambiente de Iberia, Medio Ambiente España. Bienvenida, Ana. José Miguel Tudela, director de Sostenibilidad y Acción Climática de Nagas. Ángel Salinas de Huarte, del Departamento de Gestión Sostenible de Redella. Y Ángel Bueno Sánchez Luengo, gerente de Desarrollo Ambiental de la Dirección de Sostenibilidad de Repsol. Bueno, pues me siento hoy a vuestro lado y comenzamos el turno de preguntas. Te voy a lanzar la primera pregunta, Ana, mientras me cambio de sitio y así vas hablando mientras yo me muevo. Para el caso específico de EDP, o desde vuestra perspectiva, ¿qué cambio conceptual ha supuesto pasar de un enfoque centrado, tradicionalmente centrado en impactos, a incorporar también las dependencias de la naturaleza? Y yo creo que yo me iría mucho más atrás, ¿no? Porque el enfoque original, yo creo que de nuestra empresa y de todas las empresas que implantamos un sistema de gestión, es que inicialmente lo que identificábamos no eran ni siquiera impactos, eran aspectos, es decir, qué cosas hacemos en nuestras actividades que afectan a la naturaleza, pero sin preocuparnos en exceso sobre qué era el impacto que generaba ese aspecto. Entonces, bueno, la evolución del sistema de gestión ambiental nos llevó precisamente a esa identificación de los impactos, inicialmente locales, luego con visión de ciclo de vida, y este marco actual lo que nos ha hecho es agrupar o concebir qué daño están generando en la naturaleza los impactos. O sea, nos ha dado esa visión que nos ha facilitado el marco del IPES de ver esos impactos como herramientas o como presiones y palancas que están dañando la naturaleza. Y entonces, para aquí es nuestro gran descubrimiento, porque ese daño o esa destrucción de la naturaleza no es ajena a nosotros, sino que nos hemos encontrado con que se vuelve contra nosotros, ¿no? Porque ese daño que hacemos en los ecosistemas o ese daño que podemos hacer en las especies, en los hábitats, resulta que lo que suponen para nosotros es una escasez de recursos que se hace sobre todo muy, muy manifiesta cuando nos vamos al desarrollo de las energías renovables. Entonces estamos en una transición energética y como muy bien señalaban las dos directoras, es muy importante que esa transición energética esté acompañada por un respeto de la naturaleza y una integración de una estrategia de biodiversidad, pero no per se en sí, sino mucho más allá. Si es que nuestras energías renovables, o sea, dependen totalmente del patrón del viento, dependen de la radiación solar, dependen de la disponibilidad de recursos hídricos. Y entonces, bueno, mientras podemos evolucionar en la tecnología, pero desde luego no vamos a llegar a una turbina que se mueva sin aire o a una central que funcione sin agua, ¿no? Entonces, todo este ejercicio de los impactos y sobre todo de las dependencias nos ha hecho caer de lleno en la realidad de que no tenemos una transición energética que estamos anunciando si no va acompañada, desde luego, no de un respeto, sino de un impulso y un refuerzo de lo que es la naturaleza. Yo creo que lo has sintetizado fenomenal. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a Ángel Repsol. Hablábamos anteriormente no solo de esta visión, sino también de esta visión de impactos y dependencias, sino de qué aprendizajes hemos tenido en el marco del grupo. Uno de los aprendizajes del trabajo ha sido comprobar que los impactos y dependencias asociadas a las actividades energéticas pueden variar en función del contexto territorial y ecológico, y por eso es importante no solo hacer una identificación de materialidad de impactos y dependencias, sino trabajar en los análisis de sensibilidad y cómo se combina esta información. Desde vuestra perspectiva, ¿qué implicaciones ha tenido esta nueva visión en vuestra forma de analizar los proyectos y en la toma de decisiones en las diferentes fases del proyecto, desde las fases tempranas hasta las últimas fases de operación y desmantelamiento? Bueno, a ver, es un mensaje que ha salido mucho en las ponencias anteriores, ¿no? El tema local, el tema del territorio. Al final, estamos viendo, ¿no? Y hemos visto en las discusiones en el grupo de trabajo que la materialidad de impactos y dependencias no solo sale del tipo de tecnología que estemos evaluando, ¿no? Sino sale de dónde esté desplegada esa tecnología y de cómo, ¿no? Al final, la presencia o no de áreas sensibles o áreas protegidas, pues puede determinar no solo la magnitud de los impactos, sino la naturaleza de los propios impactos. O sea que es muy importante tenerlo en cuenta desde el principio.
nos estamos empezando ya a acostumbrar a hacer este tipo de análisis, ¿no? El LEAP, la doble materialidad, y al final corremos siempre el riesgo de que se queden en análisis muy corporativos, muy transversales, muy globales, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos de que toda esta variable territorial y esas características se van incorporando de una vez, de una forma mucho más detallada, ¿no? Al final, no es fácil utilizar trabajo de campo en este tipo de análisis y bueno, pues tenemos que aprovecharnos de la cantidad cada vez mayor de información geográfica que está disponible. La directora mencionaba un buen ejemplo que están desarrollando desde el ministerio. Pero bueno, necesitamos más información a nivel internacional porque estamos hablando de empresas que están presentes en muchos países y bueno, pues esto es muy importante porque afinar en esos análisis LEAP, afinar ese análisis de doble materialidad, identificar correctamente no solo los impactos en las dependencias materiales, sino las ubicaciones prioritarias, pues es lo que desencadena todo después, ¿no? Toda tu gestión, todas tus políticas, compromisos, objetivos, planes de acción, métricas, pues tienen que estar bien enfocados si parten, ¿no? de análisis que estén lo mejor hechos posible, lo más finos, ¿no? Lo más pegado al territorio. Y esa es un poco la... Fenomenal. Ahora me gustaría pasar no solo de esa visión de impactos y dependencias a otro de los aspectos que hemos mencionado y es la importancia de este ejercicio, de este enfoque colaborativo. El hecho de trabajar en un marco colaborativo ha permitido tener un marco común, por llamarlo de alguna forma, al sector, no solo con la complejidad de tenerlo que abordar desde diferentes tecnologías, a diferentes geografías y en diferentes modelos de negocio, que es a lo que hacías tu referencia, no solo quedarnos en la hiperesfera de la corporatividad, sino cómo llevarlo a la implementación directa sobre las operaciones, que es donde realmente se encuentra la complejidad en trasladar este nuevo paradigma a las operaciones. Además, un marco que permita desde una doble perspectiva, no solo trasladar a las operaciones, sino dar respuesta a las demandas obligatorias a través del FRAG o CSRD que os aplican a todos vosotros y esos marcos voluntarios a los que buena parte de vosotros os habéis adherido en el marco del TNFD. José Miguel, eh, ¿qué ha supuesto aplicar el enfoque LEAP a todo el ciclo de vida de los activos? ¿Y qué dificultades habéis encontrado al intentar armonizar estos criterios entre compañías? Bueno, pues antes de nada, gracias por unirnos, ¿no? al sector energético en esta reflexión, que yo creo que es súper útil a nivel práctico, ¿no? Comentabas todo el ciclo de vida, ¿no? Yo creo que uno de los principales aprendizajes que sacamos del estudio viene precisamente de la consideración de todo el ciclo de vida del activo a la vez, ¿no? Y sobre todo viene del componente de anticipar en esa consideración del ciclo de vida, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que es importante considerar todo el ciclo e identificar estos riesgos, oportunidades, estas dependencias que existen, pero lo más anticipadamente posible en el ciclo de vida, ¿no? Y esto, pues conjuntamente con lo que comentaba Ángel de hacerlo específicamente para cada territorio, permiten luego una gestión posterior de esos riesgos, de esas oportunidades, de esos impactos mucho más fluido y mucho más fácil, ¿no? Bueno, pues en nuestro caso en Enagas, pues tenemos distintas actividades relacionadas con naturaleza, dependiendo de qué fase del proyecto tengamos, ¿no? Pues a priori en fases iniciales, pues muy preocupados por el trazado, por dónde va a ir el hidroducto. Ahora mismo estamos en pleno proceso de despliegue de la red troncal de hidrógeno, pues esa parte es muy importante. Después, en la parte de construcción, pues el foco pasa más a la parte preventiva, a la parte más de todo lo que tiene que ver con restauración, que comentábamos antes, y la parte luego de operación, ahí entra más la parte de gestión, de indicadores, de gestión de biodiversidad y de proyectos que mantengan esa parte, ¿no? Entonces, es importante para que toda la consecuencia de actividades posterior sea fluida en cuanto a identificación y gestión de riesgos, que se haga un buen trabajo en las etapas tempranas, ¿no? Entonces, anticipación ahí es clave. Y para ello, pues es clave también aplicar un método adecuado, ¿no? Aquí es donde el LEAP, en nuestro caso, a nivel de sector, nos está aportando pues una homogeneidad, una posibilidad también de comparar entre nosotros
Bueno, pues esa compaginación entre anticipación y método, yo creo que es uno, pues, de los principales aprendizajes que tenemos de este proyecto, ¿no? Muchísimas gracias, José Miguel. José Miguel nos mencionaba anticipar y nos hablaba de método. Si queremos hablar de método y de ir profundizando, pues tenemos un ejemplo de complejidad a la hora de aplicar un método. En este caso de Redella, muchas de las metodologías están orientadas a infraestructuras puntuales o que ocupan poco espacio en el territorio, pero sin embargo, bueno, también le pasa a Enagas, pero Redella tiene que abordar retos vinculados a cómo medir el impacto y las dependencias en estas infraestructuras lineales que tienen unas características específicas. ¿Cómo habéis abordado este reto desde Redella? Gracias, David. Pues sí, es creo que nuestra gran dificultad, ¿no? El llevar todas estas metodologías que tienen un carácter más de análisis puntual a un análisis de infraestructuras lineales y además, en nuestro caso, en todo en todo el territorio nacional, ¿no? Pues yo quería poner en valor en este punto pues el trabajo que hemos hecho en el sector, porque claro, redes no solo tenemos nosotros, es decir, también hay más eléctricas que tienen redes, más empresas del sector energético, en el caso de Nagas pues tienen los gasoductos, en el caso de Repsol también tienen los oleoductos, y al final son diferentes problemas, pero al final la solución pues debería ser la misma. Tenemos que, cuando hablamos de redes, no podemos pensar desde un ámbito muy local, a la hora de hacer estos análisis de alto nivel tenemos que pensar en territorios, tenemos que pensar que no solo afectamos a ecosistemas puntuales, en el sentido de que no a un único ecosistema, sino que a un conjunto, lo que afectamos es a un conjunto de ecosistemas muy variado y que tenemos que poner soluciones y medidas que sean, ¿cómo deciros? No podemos ir a cada punto a poner una solución diferente, sino que tenemos que establecer soluciones estándares, ¿no? Estándares de cara a que sirvan a todos los puntos donde tenemos o donde puede existir un impacto material, como decía antes Ángel, ¿no? En ese ámbito yo creo que ese trabajo colaborativo que hemos hecho entre todos nos ha servido para comprender que tenemos problemas que son similares y que tenemos que afrontar de una manera similar, ¿no? Y a la hora de establecer cuáles son los impactos, nuestras dependencias, nuestras oportunidades, en muchos casos son las mismas, pero que tenemos que subirnos a lo mejor un peldaño y mirar un poco hacia arriba antes de entrar cada uno en nuestras casas o nuestras compañías, querría decir, a establecer cuáles son las medidas que tenemos que poner. Justo el siguiente punto que quería abordar en esta mesa es el que tú mencionabas específicamente. Hemos hablado inicialmente de impactos y dependencias, hemos hablado de la importancia de armonizar y yo creo que otro de los grandes baluartes del ejercicio ha sido el abordar este ejercicio desde una perspectiva sectorial, con una visión común que os permite dar respuestas a diferentes grupos de interés de una forma sistematizada, armonizada y, digamos, en cierta medida, normalizada. Desde esa perspectiva, José Miguel, y para vosotros, para Enagas, ¿en qué medida disponer de este marco compartido os facilita esa gestión de riesgos y oportunidades? Muy bien, yo creo que, bueno, cada vez que hablamos de marco común, yo creo que viene siendo una demanda no solo de la parte de naturaleza, biodiversidad, sino a nivel global de sostenibilidad. Yo creo que durante los últimos años venimos hablando de reporting, de gestión y de la necesidad de estandarizar al máximo y tener un marco común que nos dé poco soporte a nivel de realmente una gestión integrada, comparable, etcétera, ¿no? Es algo pues que hemos visto hoy, distintos marcos y cómo se va avanzando pues en esa homogenización, ¿no? Un paso importante con todo el esquema de la CSRD, de las NEIs que nos comentaban en EFRAC, del alineamiento con la TNFD, ¿no? que teníamos en el otro ejemplo. Entonces son esquemas que estamos, digamos, demandando a nivel global y que este proyecto ha ido en el mismo camino, pero haciendo el foco sobre todo a nivel sectorial, ¿no? Que creo que pues todos nosotros tenemos pues un lenguaje común
a la hora sobre todo de identificar determinados riesgos, oportunidades, dependencias que creo que nos facilitan mucho en la interpretación y adaptación de esos marcos a este esquema, ¿no? Ese lenguaje común nos ha permitido adaptar a un método común también, pero no reinventando la rueda, ¿no? No partiendo de vamos a hacer un método específico para nuestro sector, sino utilizando LEAP, utilizando estructuras que ya son referentes a nivel internacional, de forma que también, pues por parte del stakeholder externo, del inversor, pueda ser reconocible lo que estamos adaptando e investigando a nuestro nivel, ¿no? Entonces, ¿eso que nos permite? Nos permite identificar más fácilmente esos riesgos, esas oportunidades, esas dependencias y sobre todo, en la medida que son comunes, describirlas de una forma común, ¿no? Y que sean entendibles desde fuera. ¿Y para qué? Pues para que las actuaciones que propongamos acometer, pues también, ¿no? A nivel de benchmarking nos ha sido muy útil poder comparar qué tipos de actuaciones podemos acometer para minimizar esos riesgos y para optimizar esas oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio que, más allá de la estructura global que ya la normalización y el modelo nos aporta, el tema de adaptar y estudiar específicamente para el sector energético, también considerando nuestras especificidades, porque obviamente, bueno, pues todos somos sector energético, pero luego hay una gran diversidad en la focalización territorio y focalización actividad, que también es importante que considere el modelo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese equilibrio yo creo que se ha conseguido con este output y bueno, habrá que seguir avanzando, pero bueno, un primer paso está dado. Desde luego, sí, de hecho, si vemos desde esa perspectiva de seguir avanzando, si vemos el enfoque LEAP no solo es muy amplio, sino que además focaliza en la necesidad de la retroalimentación una vez que se tienen los resultados para aprender de esos resultados y seguir trabajando. En ese sentido, Ana, y redundando un poco en este aspecto de contar con criterios compartidos, ¿qué valor, o desde vuestra perspectiva, qué valor creéis que aporta a vosotros y al sector el contar con esos criterios compartidos para analizar impactos y dependencias de la naturaleza? Para mí, vamos, yo creo que para mí personalmente, para la empresa, para nuestra empresa, uno de los mayores valores ha sido poder homogeneizar un poco lo que entendemos por una magnitud, o sea, homogeneizar esa escala de relevancia, ¿no? Porque lo que tú creías que para ti era un impacto muy material, cuando lo compartes con un compañero del sector, pues ves que no es tan importante y que al revés, algún impacto o una palanca que te parecía que era irrelevante, resulta que sí es relevante, ¿no? Entonces, el mayor aprendizaje que nos llevamos es ese, el de una escala común homogénea, y que yo creo que eso da fuerza a nuestro mensaje como sector energético, porque si todos ya vamos con las mismas ideas de que esto es material y muy bien argumentado y muy bien razonado, porque entre todos hemos discutido y sobre todo yo personalmente he aprendido muchísimo, porque no todas las empresas estamos en el mismo ranking, las hay mucho más avanzadas y yo he aprendido muchísimo de empresas que están aquí que saben muchísimo más, eso tengo que decirlo, ¿no? Entonces, todo ese mensaje conseguido con una escala homogénea, yo creo que nos hace fuertes para hablar con el regulador, para lanzar el mensaje al inversor y para defender lo que realmente hemos trabajado durante estos años. Yo creo que el proceso de aprendizaje ha sido recíproco. No pongas tanta parte de humildad. No, yo es cierto. Ángel Repsol, en este caso, desde vuestra perspectiva, ¿qué aporta al sector contar con esa línea base de análisis de impactos y dependencias? Pensando especialmente en los marcos específicos en los que nos hemos centrado más, TNFD, el marco LEAP o la relación con la CSRD. Bueno, es incidir un poco más en las ideas que han transmitido Ana y José Miguel, ¿no? Al final, yo creo que el valor de este trabajo es haber logrado ese lenguaje común, ponernos de acuerdo en cosas que, bueno, pues quizás los tratábamos de forma diferente y que realmente, como dice Ana, pues no son tan diferentes, ¿no? Al final es verdad que es el sector energético es muy heterogéneo, hay muchas tecnologías diferentes, las empresas también
tenemos nuestras cosas, ¿no? Nuestros criterios, nuestras formas de evaluar la materialidad, ¿no? Y bueno, pues poner cosas en común ha sido muy, muy valioso, ¿no? Acordar, como dice Ana, una escala de materialidad, un umbral, ¿no? De dónde está la materialidad, acordar pues, el alcance de la evaluación, ver entre todos pues, que compartimos dificultades, ¿no? Como por ejemplo la cadena de valor o qué hacer con las situaciones accidentales. Bueno, pues avanzar en todo eso hacia un lenguaje común, hacia un común denominador, pues es muy, muy valioso, ¿no? ¿Y en qué aporta valor? Bueno, pues lo primero es homogeneidad. Yo creo que aporta credibilidad, ¿no? Porque al final, si todo esto que hemos acordado, pues lo logramos interiorizar en nuestras empresas, pues al final es credibilidad, ¿no? De los reportes y aporta calidad metodológica. Yo creo que al final esto es importante, ¿no? Y esto, bueno, pues homogeneidad, credibilidad, calidad, pues lo que permite es seguir avanzando, ¿no? En la respuesta a los requisitos de CSRD y a los requerimientos y a las recomendaciones de TNFD. ¿Y avanzar cómo? Bueno, pues avanzar en la mejora del reporte, ¿no? Un reporte más homogéneo, más calidad, más comparabilidad, si queréis. Bueno, pues es beneficioso para la gente que recibe esa información, ¿no? Y no solo el reporte, sino la gestión. Es lo que hablaba al principio. Al final, incorporar criterios homogéneos, aprender de otras empresas, enriquecer nuestros propios análisis, pues nos lleva a unos análisis LEAP, una doble materialidad, que en el fondo pues estará mejor hecha, ¿no? Y eso desencadena pues una gestión pues mejor hecha también, ¿no? Unos objetivos, unos compromisos, unas políticas pues también mucho mejor, más desarrolladas y mejor afinadas, ¿no? Por así decirlo. Hablabas de credibilidad, de calidad y de coherencia, y Ana también mencionaba cómo esa credibilidad, esa coherencia, esa calidad del análisis ayuda en la relación con grupos de interés. Desde esa perspectiva de relación con grupos de interés o con diálogos con otros grupos de interés, en este caso para Redella, ¿cómo tener o contar con un marco como este os facilita esa conversación con otros grupos de interés, ya sean inversores o sea de la Pues administración? creo que ya lo han dicho mis compañeros, ¿no? No me quiero repetir, pero yo creo que la palabra más importante o que quizás resume todo lo que hemos estado diciendo es confianza, el generar confianza. Si un sector como el nuestro adopta estos criterios homogéneos, esta forma de evaluar, con unos criterios comunes, tenemos esa fuerza porque realmente somos unas empresas pues, que casi todas, por no decir todas, estamos en IBEX 35. Yo creo que de cara tanto al regulador, administración o tanto a los inversores, creo que generamos una confianza que de manera separada es mucho más difícil de obtener. ¿De acuerdo? Si estamos de acuerdo en que ciertas tecnologías tienen un impacto o generan unas oportunidades o tienen ciertos riesgos de manera consensuada con unos criterios de valoración, como decía Ángel, de materialidad consensuados, yo creo que es una forma de aproximación del sector a la gente que tiene que evaluar, en el caso de los inversores, nuestros riesgos o nuestro desempeño ambiental, muy potente, vamos a llamarlo así, ¿no? Yo creo que eso es, si tuviera que resumir cuál es el valor de esa aproximación a los grupos de interés, yo creo que es eso, el generar confianza. Pues están hablando mucho de matrices, de resultados, de criterios comunes y no os hemos enseñado nada. Como os ha dicho Luis, al final veréis el QR donde podréis descargar el documento, porque en el documento es un documento extenso de cerca de 70 páginas. No solo se evalúan todos estos elementos que han salido a colación durante la mesa, sino que vais a ver un detallado análisis de cuáles son las materialidades en relación con los impactos y dependencias para cada uno de los sectores, cuáles son esos criterios comunes para esos análisis de sensibilidad de las instalaciones en un modelo o en un sector complejo, y cuando me refiero a complejo no porque sea complejo en sí mismo, que también lo es, porque hay tecnologías muy desarrolladas, sino porque hemos tenido que abordar una amplitud muy amplia valga la redundancia, de sectores diferentes, y ahí es donde estribaba en cierta medida la complejidad. Para terminar,
Me gustaría trasladaros la palabra y la oportunidad de, aprovechando que tenemos la oportunidad de contar aquí con 4 grandes empresas y luego otras 3 posteriormente, para que trasladéis alguna pregunta, duda o consulta que queráis tener sobre lo que nos han comentado. ¿Alguien? ¿Nadie se apunta? ¿Nadie se anima? María Jesús. Sí, mira, quería preguntar sobre las soluciones estándar que has comentado, ¿no? Si me pudieras dar algún ejemplo de soluciones estándares y dónde se aplican esas soluciones estándares, porque es verdad que simplifica, digamos, el análisis y la propuesta de medidas, pero me gustaría ver un poco en qué contexto. Sí, cuando me refería a soluciones estándares, es decir, por ejemplo, en nuestro sector, que tú también conoces bien, el tema de salvapájaros, el tema de gestión de vegetación, el tema de corredores ecológicos ligados a toda la gestión de las servidumbres que tenemos bajo líneas, son ese tipo de soluciones, no llamamos, quizá la palabra no es estándar, ¿no? Pero que sean homogéneas y que podamos aplicar a toda la red de transporte. No el buscar situaciones muy concretas, en cosas muy concretas, porque es que es casi imposible de gestionar. Es casi imposible de gestionar, ¿no? Y en eso yo creo que sí que también hemos tenido, si bien yo creo que en el informe no se refleja, pero sí que hemos tenido discusiones sobre esos temas de cara también a aportaros a vosotros como administración cuáles son las soluciones que nosotros creemos que son coherentes y que pueden aplicarse de manera escalable, vamos a llamarlo, más que estándar, más escalable. Yo creo que la palabra es escalable. Perdonadme antes que a lo mejor he dicho una palabra que no era, y a lo mejor queda dudas. Yo creo que la palabra es escalable, ¿no? Y que creo que sí que hemos puesto en común y ha sido muy interesante que hemos puesto en común soluciones que son escalables, que teníamos ciertas compañías, pero que otras compañías a lo mejor no tienen ni o tan desarrolladas o eran tan conocidas. Y eso yo creo que es muy importante y también trasladarlas a vosotros como que al final sois, como decías, has dicho en tu intervención, los que al final tenéis que darnos el permitting de esos nuevos proyectos que tenemos, ¿no? Yo creo que es importante el seguir trabajando en ese ámbito. Yo por añadir, aunque no me corresponde porque no soy ninguna de las empresas que aplica, creo que, y como viéndolo desde fuera, como participante del grupo, creo que eh, el ejercicio que han hecho de facilitar una interpretación consensuada de lo que tanto desde TNFD se decía se dice desde el punto de vista voluntario, como desde lo que las primeras versiones del CSRD se planteaba, que cada uno, y era curioso ver cómo había no solo interpretaciones diferentes por cada una de las empresas, sino de buena parte de los auditores que auditaban a las empresas, pues ha sido interesante todo ese trabajo de coherencia, de consenso y de decir, "Oye, tenemos una interpretación común para que podamos entender todo lo mismo", que eso es lo que Ana apuntaba. No me extiendo más, no hay ninguna pregunta más. Bueno, pues, mira, una última pregunta. Gracias, muy interesante la mesa. Si se puede presentar, por favor. Sí, perdón. Soy Manuel Morales, profesor del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Como estaba diciendo, me ha parecido muy interesante la discusión y mi pregunta va ligada con la que ha hecho la directora general. Las soluciones llamadas estándares o, bueno, o escalables, como No tiene acabáis. que haber dicho estándar, vamos Vale, a sí, escala. escalables, como que me parecen efectivamente bastante más acertado y es lo que se debe buscar, o sea, soluciones que funcionen sin, en mi opinión, sin que sean ciegas a las diferencias entre contextos ambientales distintos, Correcto. pero que puedan ser aplicables en la mayor, digamos, diversidad de situaciones igualmente, ¿no? Pero hay una parte muy importante de las soluciones que es la evaluación de su Eso es efecto. efectividad. Entonces, no sé si en este marco metodológico que estáis elaborando, que yo desconocía, así que agradezco mucho
lo que estoy aprendiendo hoy aquí, se contempla la evaluación de la efectividad porque yo creo que es el punto clave para que esa escalabilidad sea factible. Yo creo que aún no hemos dado ese paso. O sea, tenemos que pensar que estamos en unos pasos, aunque llevamos mucho tiempo, es muy difícil alcanzar los consensos. Yo creo que lo hemos vivido, llevamos mucho tiempo, llevamos 8 años, pero es verdad que la primera fase que realizamos fue muchísimo más lenta que esta, porque veníamos de un momento en el que ninguna de las empresas teníamos, yo creo, solo algunas tenían el conocimiento suficiente como para poder... Fue una labor más de aprendizaje. En esta segunda fase ya hemos apretado más las tuercas, ¿no? Y hemos empezado ya a buscar más, ya tenemos mayor conocimiento y podemos encontrar mayor detalle en el que trabajar. Pero sí que es verdad que todavía no hemos afrontado esa efectividad. Es verdad que nosotros conocemos de las soluciones que ponemos más o menos la efectividad que tienen. Y es verdad que en ciertas localizaciones puede tener más, depende de las especies, depende del hábitat, depende de tantas cosas que es complicada. La naturaleza sabemos lo complicada que es, ¿no? Pero sí que es verdad que aún en eso no hemos empezado a trabajar, pero oye, es un buen punto para... Tenemos muchos puntos pendientes, pero ese seguro que es uno más a añadir, el valorar las soluciones que establecemos frente a los impactos, porque hablamos mucho de impactos, pero podríamos también tener frente a las dependencias que tenemos, que también las tenemos, pues el valorar esa efectividad. Gracias. No sé si alguien más queréis completar la respuesta de Ángel. Seguramente saldrá este tema dentro de las oportunidades en la siguiente mesa y os agradecemos la pregunta. Bueno, pues no alargo más esta mesa para que no sigamos ampliando el delay que llevamos. Millones de gracias, Ana, José Miguel, Ángel. Ángel, un placer como siempre. Y doy paso a Luis. Gracias, David. Mientras se van poniendo el resto, ir pasando, por favor, Alejandro Nieves, el resto de los ponentes. Juan Manuel, me parece, con tu permiso, Juan Miguel, con tu permiso, voy a destacar la figura de Laura Trapote y todo el equipo que tienes debajo, que me parece que es de justicia. Laura no ha podido venir, amablemente, y te lo agradezco. Juan Miguel nos ha acompañado, pero quiero dejar claro que Laura es la que ha estado, bueno, con su equipo también durante estos años, ¿no? Y lo digo también porque no sé si se ha percibido en la primera mesa. Yo creo que sí, pero si no, vamos a ver si en la segunda se termina de percibir, pero yo hablo también de amigos. O sea, se ha conseguido un grupo de trabajo tan cohesionado en estos años que al final han llegado a interaccionar a un nivel distinto, que es el nivel de la amistad, ¿no? Y o sea, no puede haber consenso si no hay esa empatía entre los distintos especialistas técnicos que han participado estos años en este grupo. Fijaos, una cosa que se ha repetido a lo largo de toda la jornada, que son los estándares, los marcos de reporte, metodologías, todo eso lo hemos aplicado de manera conjunta, tanto por la parte de la consultoría que ha coordinado todos estos grupos, sino también por parte de los especialistas de empresas que han venido, ¿no? Pero una cosa que se ha señalado y lo quiero significar porque creo que es muy, creo que marca un antes y un después, es la COP15, ¿no? La de Montreal. Porque en esa, más allá de que se fija el compromiso empresarial en la meta 15, también se habla del famoso net positive en inglés, del salto al balance neto positivo en materia de recurso natural, de naturaleza y de biodiversidad. Esto es muy importante porque a partir de ahí yo noté, hablamos de 2022, de diciembre del 22, pero desde luego las empresas especializadas en consultorías notamos un giro sustancial en la visión de estas grandes compañías que, cuidado, ¿eh? Estamos hablando del grupo de la energía. He tenido la curiosidad de ver de cuánto hablamos en facturación. Hablamos en torno a 150.000 millones de euros al año, que dicho de otra manera es en torno al 11-12% del PIB español, ¿eh? O sea, cuidado con el sector que hoy está aquí representado, ¿no? Es un sector muy significativo y lo pongo sobre la mesa y está a colación con lo que vamos a comentar ahora, porque es un sector que está llamado a inducir el cambio en la forma de entender la identificación, medida, cuantificación y valoración. Me gusta decir estas cuatro palabras porque son consecutivas y sinérgicas, ¿no?
del recurso natural, lo que se llama luego poner en valor para llegar al capital natural. O sea, tenemos capitales financieros, recursos humanos, pero también un capital natural que tenemos que saber medir. No se trata de poner precio, sino ponerlo en valor. Ese es el trabajo que hemos hecho, pero creo que lo has citado antes, David, lo has citado, directora María Jesús, pero lo voy a volver a citar yo. La CUMI Montreal da ese giro hacia esa visión de no me conformo donde estoy, no me vale con medir impactos, no me vale ni siquiera con compensarlos, sino que lo que voy a hacer es empezar a abrir el camino y no quiero crear ninguna responsabilidad a nadie de los aquí presentes, pero sí voy a abrir el camino hacia el impacto neto positivo. Porque aparte que en esa conferencia, en esa cumbre, es donde se habla del 2030 y 2050. O sea, y se fijan objetivos. O sea, 2030 voy a dejar de tener pérdida de biodiversidad, 2050 voy a dar un paso hacia la biodiversidad netamente positiva. Bueno, un poco sobre la mesa, porque ahora en esta mesa precisamente de lo que vamos a hablar es de futuro. Vamos a hablar ya, yo creo que se ha hablado, aunque en poco tiempo, David, yo creo que has hecho lo que has podido y yo creo que ha sido un buen resultado. Se ha hablado de lo que hemos hecho, se ha hablado de las inquietudes que hemos tenido, de los problemas reales a los que nos hemos enfrentado, pero ahora con la nueva mesa vamos a hablar el ¿y ahora qué? ¿Qué hemos aprendido de estos? ¿Qué dificultades tenemos en un futuro? ¿Hacia dónde queremos caminar? Otra cosa que subrayo que no ha salido, yo creo que en toda la jornada, todo lo que vais a ver, y estamos aplicando un poco de maldad, ¿eh? Maldad, no sé si se decir de maldad de la buena, que todavía nos entregamos el informe, ¿eh? Esto es Netflix, hay que esperar al último capítulo, pero ya quedan 20 minutos. ¿Qué genera tensión? Bueno, cuando veáis el informe, creo que os va a sorprender porque, como hemos dicho, están repasados estos impactos y estas dependencias. Cuidado con la palabra dependencias, lo está hablando ahora con la directora, es muy significativa y creedme que los que llevamos en esto, yo llevo 30 años, es una nueva forma de ver el recurso natural. Yo dependo del recurso natural, la famosa doble materialidad. O sea, yo impacto en el recurso, pero dependo. El recurso también impacta sobre mí, dependo sobre él. Me gusta poner, Nieves, con tu permiso, el ejemplo de una central hidroeléctrica, para que se entiendan las dependencias, cuánto depende del recurso natural agua. Una central hidroeléctrica, ¿cuánto? Todo, el 100%. Sin ella no se turbina, no hay energía. Bueno, entonces, todo ese trabajo lo hemos analizado, lo vais a ver dentro de un ratito, pero yo lo que me gustaría ahora, y ya termino la introducción, es pasar a la visión de las otras tres empresas que han sido parte del grupo, aquí presentes y ya presento, Alejandro Rodríguez Palau, Medio Ambiente, Iberia, Sostenibilidad, es el técnico, es el especialista, es el que ha estado con nosotros los 8 años y es el que ha aportado todo el valor por parte de Endesa o de Enel. Bueno, ahí queda. Ahora nos matizas. Bueno, Jesús Carrasco Naranjo, lo mismo desde el primer minuto, no voy a entrar en detalles, ha estado con nosotros, ha estado empujando en este grupo de conocimiento y ahora es el líder global de biodiversidad, en la visión de medio ambiente, calidad e innovación, corporación global, o sea, no es negocio, es corporación, con lo cual tiene esa visión estratégica de conjunto en Iberdrola. Y Nieves Cifuente Valero, bueno, pues una mujer ya conocida, clásica y querida dentro de la escuela, de esta escuela, porque ha sido profesora y es un valor reconocido. Responsable corporativa medio ambiente, digo corporativa, por lo tanto también esa visión de conjunto en Naturgy. Ahora ya sí me siento y lo introducimos desde ahí. Sí, bueno, vamos a hacer el siguiente enfoque, si os parece. Con esta visión de futura, lo vamos a estructurar como en tres bloques, ¿no? O sea, digamos que voy a hacer preguntas para tres ideas, que es, ¿qué ha cambiado dentro de la empresa a través de la experiencia recibida en este recorrido? Pero ¿qué ha cambiado para futuro, para bien o para mal? Espero que para bien. Y cómo cambia mi visión desde vuestros puestos de responsabilidad hacia futuro a raíz de lo aprendido. ¿Qué hace falta para que esto escale? Es decir, claramente sabemos, lo hemos comprobado en el grupo de trabajo, que solos no podemos, lo he citado yo antes, esto es multisectorial, multiagente, multitodo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para que esto siga adelante? O sea, ¿qué problemas externos tenemos? ¿Y qué viene? ¿Cuál es vuestra visión de futuro respecto a este camino? Entonces, para aterrizarlo, empiezo con Nieves Cifuentes, Naturgy. A la luz de resultados obtenidos en este trabajo sectorial, ¿qué prioridades internas se abren ahora para que vuestra compañía, en relación con la gestión, o sea, oportunidades en relación con la gestión de la naturaleza asociada a tu compañía?
porque una cosa que no he dicho, ya termino, es que el trabajo realizado no es incompatible con el trabajo individual que hace cada una de las empresas. Esto yo no sé si ha quedado suficientemente claro, pero prefiero destacarlo, ¿no? Es decir, cada una de estas empresas tiene su visión, tiene antes lo ha comentado Ana Álvarez de EDP, cada uno está en un estadio distinto, pero la labor que hemos hecho es de unirnos con un mismo objetivo y consensuar posturas y formas de ver impactos y dependencias en recurso natural. Entonces, repito, ¿cuáles las prioridades internas para poder gestionar adecuadamente la naturaleza, Nieves? Bueno, yo creo que nuestra principal prioridad es poner la naturaleza a la altura del clima, ¿no? O sea, como empresa energética es verdad que hemos conseguido introducir un poco el clima dentro de nuestra estrategia. Ha sido un motor de transformación brutal, hemos apostado por lo renovable y tiene que pasar lo mismo con la naturaleza, ¿no? Hay que tener en cuenta además que en todo lo que tiene que ver con transición energética, solamente va a ser posible, lo decía María Jesús, ¿no? Si tenemos en cuenta tres factores, ¿no? Clima, que ya lo estamos teniendo en cuenta, naturaleza y personas, sociedad. Tenemos que tener en cuenta también que el cambio tecnológico que está habiendo nos hace ser muchísimo más intensivos en uso de territorio. O sea, pasamos de pocas instalaciones con mucha potencia, ¿no? Muy localizadas, a de repente muchísimas más instalaciones que ocupan muchísimas más hectáreas, ¿no? Nos empezamos a convertir en gestores de territorio y por eso la naturaleza se va a volver cada vez más estratégica y tenemos que conseguir llevarla a ese nivel. Desde luego llevamos muchísimos años gestionándolo, hacemos nuestros estudios de impacto ambiental de las instalaciones, seguimiento ambiental, ponemos medidas, pero lo hacemos de manera muy granular y de manera muy operativa, instalación a instalación. Un poco el salto que tenemos que dar es pasarlo a un nivel estratégico, es decir, ser capaces de, a partir de este trabajo conjunto que hemos hecho, poder analizar todas nuestras instalaciones, ver dónde están los riesgos, las oportunidades, conectarlo con lo financiero para que en el consejo de administración, en los comités de dirección, se vea que invertir en naturaleza, tenerla en cuenta desde el principio, pues es una oportunidad, ¿no? Y es un poco pues una fuente de fortaleza para el negocio y de resiliencia. Excelente, me quedo con la palabra estrategia, que se convierta en estrategia de compañía. Este es uno de los grandes retos que hemos identificado. Yo creo que es mucho lo que se ha conseguido, o sea, la visibilidad que habéis conseguido por parte de Naturgy, me consta, es muy significativa, pero me parece un resumen de tu exposición que sea algo estratégico en la compañía desde el Consejo de Administración y desde la Dirección General es todo un reto, ¿no? ¿Iba con Iberdrola o como que voy con Endesa, Alejandro? Vamos contigo. Sí, porque lo tienes en... Di que sí. Di que sí, di que sí. Eh, Integrar la naturaleza en la estrategia empresarial no depende únicamente de lo que hagan las compañías. ¿Qué cambios o avances creéis que serían necesarios en el entorno regulatorio, financiero e institucional para que este tipo de enfoques se consoliden a nivel sectorial, a nivel vuestro como sector, como compañía? Bien, se me... Sí. Mira, David lo ha comentado, y me gusta mucho, o rescato una idea que es interesante y que resalta el informe de la EPBES, que habla del entorno propicio, un entorno propicio que actualmente no ha terminado de llegar para la empresa, ¿no? Y cómo imaginamos nosotros ese entorno propicio y el trabajo del grupo de trabajo nos ha servido para darnos cuenta. Nos hemos dado cuenta de que necesitamos, en primer lugar, un marco político, un marco regulatorio estable que garantice la coherencia, que garantice el retorno de todas las inversiones, que son muchas, las que hemos hecho y las que tienen que venir en mejorar el capital natural y que al mismo tiempo de alguna forma también progresivamente desincentive esas inversiones que van contra la naturaleza. Eso a nivel macro, ¿no? Un poco más macro. Luego también, como no, tiene que estar involucrado el sector financiero, como no puede ser de otra forma. Y nos consta que están trabajando en ello, y lo sabemos todos, ¿no? El sector financiero también tiene que transformarse
para integrar plenamente este concepto de la doble materialidad, de tal forma que se favorezca a aquellos gestores, se favorezca la inversión de aquellos gestores que hacen el bien por el capital natural. Y luego otro aspecto y muy importante que también ya se ha comentado, y es la necesidad del trabajo conjunto, conjunto para todo, ya sea para entre empresas, empresas de administración, empresas academia, que parece un tópico, ¿no? Del que se habla mucho, pero que es muy necesario, porque hay retos muy importantes que tenemos que asumir todos, como puede ser, por ejemplo, el tema de, no voy a decir estandarización, pero sí homogeneización de esas métricas de base que tenemos que aplicar, métricas de impacto, de estado de la naturaleza, métricas de los servicios ecosistémicos, eh, luego procedimientos. Decíamos, vale, yo encuentro que tengo un punto crítico, bueno, ¿cómo actúo? Con cierta homogeneización, tener unas guías para poder actuar con ciertas garantías, ¿no? O incluso el trabajo conjunto nos puede salir para otro de los grandes retos que tenemos, como puede ser el tema de la cadena de valor, que ya trataremos más adelante, ¿no? Pero en definitiva, tenemos el marco de las políticas, marcos globales para el tema de financiaciones y demás. Tenemos luego el sector financiero, que integre la doble materialidad realmente, y luego el trabajo conjunto. Bueno, pues yo creo que has dado unas claves muy importantes y muy reales. Bueno, por eso también en la jornada de hoy, y siento quizá que se nos ha ido un poquito de tiempo, pero para nosotros era muy importante tanto la presencia institucional por parte de dos ministerios como la presencia de FRAG y TNFD, Tom. Gracias, porque al final, sin esos marcos, sin estos rieles, el tren no va por ningún lado, ¿no? Mejor desafortunado lo que acabo de contar. Bueno, la carretera, el coche, ¿vale? Entonces, lo necesitamos, sin duda alguna. Otra cosa que has subrayado y que yo, o que has indicado, yo lo voy a subrayar. Yo noto que estamos en un estadio muy distinto, ¿no? Y no paramos de aprender conjuntamente, pero estamos pasando de la métrica, voy a utilizar la métrica de gabinete, esto a Iberdrola le inquieta mucho, a la métrica digital, o sea, al tema de el blockchain, tokenización, y al final, ¿dónde voy con todo esto? Lo que estamos notando, y vosotros sois partes de los que tiráis hacia ese camino, es que los datos que decimos que tenemos tienen que ser trazables, tienen que ser comparables, tienen que ser verificables. O sea, se tienen que estandarizar. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia posiblemente créditos que no paramos de hablar ya últimamente en los últimos 2 años. Antes yo no hablaba nada de esto, créditos de biodiversidad, ¿no? o de la naturaleza. Bueno, ahí lo dejo. Voy con Jesús Iberdrola. Gracias, Jesús. Bueno, pues hemos hablado de impactos, dependencias, riesgos, oportunidades relacionados con la naturaleza, pero ¿cómo veis desde la perspectiva vuestra? ¿Cómo puede influir este tipo de análisis, todo lo que hemos recorrido, en la planificación de proyectos y en activos energéticos? O sea, visión a futuro, ¿os cambia algo en Iberdrola hacia nuevos proyectos? En primer lugar, me gustaría daros la enhorabuena y las gracias, tanto a Acentúa como a Ecoasa, por el tesón y la constancia en estos 2 años de trabajo gestionando esta diversidad de empresas, cada uno con nuestros dolores, nuestros problemas, para finalmente llegar a buen término con este informe. Es un trabajo de esfuerzo que ha requerido muchas horas y agradeceroslo para poder celebrar lo que estamos celebrando hoy aquí. En segundo lugar, la pregunta viene perfecta porque habéis conseguido reunir aquí a industria y a medio ambiente y es el gran problema que tenemos a día de hoy. Todos los que estamos aquí en esta mesa. Este documento nos está sirviendo perfectamente para poder alinearnos con el negocio. Es decir, nosotros en el nivel corporativo, en la estrategia, estamos muy enfocados a lo que nos viene de nuestros grupos de interés, de lo que nos viene de los marcos internacionales como Commit Real, Net Positive, ganancia neta, impacto positivo, toda esta nueva terminología que está entrando, que necesitamos aterrizar en los negocios. Y los negocios hablan de evaluación de impacto ambiental, de permitting ambiental.
Entonces, este tipo de marcos nos ayudan y son fundamentales para integrar o reducir ese gap que hay entre el lenguaje que nosotros vemos en la parte estratégica, en la parte internacional global, con lo que realmente ocurre en el terreno. Porque en el terreno de los negocios es donde están los profesionales que saben de biodiversidad, que miden la biodiversidad, que la monitorizan y de los cuales nosotros bebemos para poder abastecer a estas demandas que tenemos de los grupos de interés. Con lo cual, el gran reto que tienen este tipo de documentos es cómo trasladar todos esos impactos y dependencias que nuestros profesionales de negocio en terreno están midiendo a resultados tangibles de ganancia, de impacto positivo, que son los que nosotros monitoreamos y los que nosotros analizamos para ver si realmente nuestras compañías, nuestras estrategias, suponen un riesgo o una oportunidad de naturaleza, definir planes de respuesta siguiendo lo definido por guías como el TNFD, sabiendo que estos planes de respuesta son bastante complejos, porque es un plan que tiene que dar respuesta a las demandas del corporativo, tiene que generar valor a mi accionista y son planes que tienen que dar respuesta a las demandas del territorio y resolver los problemas de los negocios en el territorio. Con lo cual, lo que nosotros hacemos a nivel global en nuestros planes son planes que tienen que tener impacto positivo en la naturaleza, biodiversidad, en la sociedad, hacer que los negocios sean seguros, el riesgo de la naturaleza esté asegurado y que nuestros activos operen de forma segura, para ese valor en riesgo que estamos reduciendo se traslada en un valor al accionariado. Con lo cual, este tipo de documentos son fundamentales para trabajar ese alineamiento entre las demandas y las necesidades que tenemos los corporativos con lo que realmente ocurre en el terreno y empezar a unificar lo que nos demanda industria con lo que nos demanda medio ambiente. Nada, no añado ni una coma, Jesús. Yo creo que ha sido muy claro y muy interesante todo el punto de vista que aportasteis de Verdrola. Nieves, vuelvo a ti, en Naturgy. Como dice el dicho, con el periódico del día siguiente es muy fácil jugar a la lotería, ¿eh? Porque ganas seguro, vamos. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de irnos a dentro de 5 o 10 años, a partir de hoy. Y la pregunta, bueno, te ha tocado más compleja, Nieves, pero eh, ¿qué diríamos dentro de 10 años que hemos dejado de hacer para que el sector de la energía, y en concreto Naturgy, pueda decir que ha integrado la naturaleza en todas sus operaciones? O sea, ¿nos falta algo, algo estamos haciendo mal o estamos por el camino? O sea, dentro de 5 o 10 años nos vamos a repetir de algo. Yo creo que dejar de hacer no, es que hay que hacer muchísimas más cosas, ¿no? O sea, que nos falta, yo creo que nos falta un marco metodológico, que bueno, esto ha sido yo creo que un avance lo que hemos hecho, porque en primer lugar hemos hecho un análisis, porque bueno, sí que veías en core, veías, ¿no? Había matrices, pero no había matrices a una desagregación de tecnologías como la que hemos hecho, ¿no? Parques eólicos, fotovoltaicas, regasificadoras, redes de gas, redes eléctricas, ¿no? O sea, hemos llegado a un nivel de segregación súper importante y partir de un poco esa metodología homogénea y, y esa sistematización, pues yo creo que es lo primero que es importante, ¿no? Desarrollarla y luego también sin miedo, porque lo perfecto no existe. O sea, yo creo que también nos hemos dado cuenta, hasta teníamos miedo de publicar las matrices, porque claro, todo es opinable, pero en realidad, oye, hay que tirar para adelante, ¿no? O sea, esto es, bueno, pues después de todo el trabajo, de toda nuestra experiencia, pues es nuestro consenso, ¿no? Entonces, hace falta esa metodología. Yo creo que otra cosa que nos hace falta y que a ver si lo conseguimos es, y hablaba Jesús un poco de lo corporativo, o sea, conectar una cosa con la otra. O sea, a nivel global tenemos un mogollón de información. Cada vez que se hace un estudio de impacto ambiental, pues se levanta información, se está un año mirando la avifauna, pero toda esa información se queda ahí y no conecta a luego esos indicadores corporativos. Entonces yo creo que estamos empezando un poco desde arriba a ir bajando y tenemos que acabar conectándolo para capturar toda esa información y un poco darle valor y que nos valga para ese análisis de riesgos. Y yo creo que lo tercero que cuando miremos dentro de 10 años, pues veremos que hay mecanismos de mercado, ¿no? Igual que para el CO2 es un tema que ha impulsado muchísimo, o sea que hay una métrica que le podamos poner un valor económico, que podamos comprar y vender, por supuesto bien hecho, ¿eh? Y con unas reglas,
pero yo creo que es un tema súper importante para que las empresas entremos a poder restaurar la naturaleza de una manera sistemática, medible y para contribuir y poder ver cómo evolucionamos a ese neto positivo en naturaleza. Pues Nieves, no me quedo con mal cuerpo en general, o sea, me da la sensación de que estamos con nuestros errores en el camino adecuado, ¿no? Porque esto que has mencionado al final, bueno, pues también lo hemos comentado, lo ha comentado también Jesús, es justo en lo que estamos, ¿no? Eso es lo que yo llamo esa trazabilidad, porque si no hay trazabilidad, desde luego, más allá de la medida de todo lo que ya estamos haciendo, pues nunca va a haber un mercado de compra y de que compre y que vende, porque no es fiable, ¿no? La fiabilidad es fundamental, ¿no? Alejandro, me parece feo dejar a Nieves sola con esta pregunta que es más complicada y te la voy a lanzar de alguna manera a ti también, cambiando un poquito. A ver, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué te gustaría, ¿no? También aquí esta lista de deseos que hubiera cambiado eh, hacia futuro o incluso qué te gustaría que cambie el sector de la energía eh, para que realmente la integración de la naturaleza afecte a vuestras decisiones? O sea, a decisiones de futuro, ¿no? O sea, ¿es real esta integración de la naturaleza? ¿Está mejorando las decisiones de la compañía? Nieves da a entender que hay distancia todavía o hay un cierto margen de mejora con respecto a la estrategia de la compañía. Eh, no sé, vuelvo y repito, deseo, ¿no? Hacia futuro, ¿qué crees tú que tendría que cambiar para que realmente la naturaleza tenga el impacto en las compañías que sin duda nosotros, todos nosotros, nos gustaría que tuviera, ¿no? A ver, que no se haya dicho ya. No, a ver, yo creo que el tema estaría en que quizá deberíamos migrar de una estrategia actual que podríamos dar de voluntaria, que se basa en acciones dispersas que responden a necesidades puntuales, a una estrategia más sistémica, ¿no? Entendiendo como sistémica, pues sí, esa estrategia de la que hablábamos, en la que se integra realmente el capital natural o la naturaleza en el mapa de riesgos de nuestra compañía y en la toma de decisiones estratégicas, financieras y demás. Como ocurre con otros aspectos ambientales, creo que lo has comentado tú, como el cambio climático, que ya forma parte, ¿no? Y eso requiere yo creo que de implementar, que estamos todos en ello, ¿no? Un sistema de gestión de la información, toda esa información que comentaba, que se levanta y que no, todo un sistema de información que sea trazable, por supuesto, que sea comparable y que nos permita eh, eh, tratar toda esa información, monetizarla, simplificarla, monitorizarla y que nos facilite esa información, dos cosas. Una, elevarla a nuestros mayores para esa toma de decisiones, porque todo lo hemos vivido, que tienes que explicar cosas que, bueno, pues ellos están a otras cosas y que tienen que entenderlo bien. Y otra cosa que nos sirva al mismo tiempo para dar respuesta a toda esta regulación y estándares que es cada vez mayor, ¿no? Una información que sea sólida, que sea trazable, transparente y que nos sirva realmente, ¿no? O sea, que entonces deduzco, Alejandro, que desde vuestro punto de vista, el tuyo particular y de la situación de Endesa, hay distancia entre el desarrollo que ha llegado el clima, toda la cuestión del clima, versus la naturaleza entendida como biodiversidad, servicios ecosistémicos. O sea, das a entender bueno, es que es casi un anhelo llegar a ese nivel de importancia y que no termina de llegar todavía a fecha de hoy a la toma de decisiones reales en los impactos y dependencias del recurso natural. Sí, pero tampoco está tan lejos. Es Ok, decir, vale. y tenemos el trazado del cambio climático que nos sirve. TCFD, tenemos TCFD,
y tenemos unos objetivos alineados con CUN y Montreal, y tenemos una política y un comité ya de biodiversidad. O sea, yo creo que vamos en el buen camino, pero evidentemente no estamos a la altura del cambio climático todavía. Pero bueno, lo tenemos ahí cerquita. Bueno, me tranquilizaría saber que está como un objetivo claro, ¿no? O sea, que estáis en camino de... Sí, 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 por supuesto. Bueno, pues por último, porque estamos también justos de hora, una cosa que, por cierto, Alejandro, has comentado antes, ha salido más a lo largo de la jornada y te la lanzo a ti, Jesús, la cadena de valor. Eso, si hablamos de futuro, hablamos de cadena de valor entendida no como lo hemos entendido en este estudio, que hemos hablado también mucho de cadena de valor, entendido como construcción, operación y desmantelamiento, sino cadena de valor, me refiero aguas arriba, aguas abajo, proveedores, distribuidores, contratistas, bla, 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 ¿no? Sabemos que está ahí la directiva marco, la due diligence, la triple D. No sé, ¿qué nos cuentas, Jesús? A ver, ¿cómo ves la cadena de valor a corto y medio plazo? Bien, la cadena de valor, un tema bastante complejo. Complejo primero porque tenemos que definir cuál es nuestro papel con respecto a la cadena de valor. Porque la cadena de valor no solamente es aguas abajo, como bien has indicado, proveedores, sino que también es aguas arriba, que son los clientes. Entonces hay que ser extremadamente sensible, porque lo que decidamos en la cadena de valor afecta a la señora Juana que no puede pagar su recibo de la luz y se ducha con agua fría. Entonces hay que ser muy sensible con definir cuál es nuestro papel frente a la cadena de valor, porque tampoco somos fabricantes, somos consumidores de un producto final. Entonces, ¿cómo integramos la cadena de valor en nuestras políticas y planes de acción climática, economía circular y biodiversidad? Es algo que estamos mirando con mucho detalle y mucho detenimiento, sobre todo analizando cuál es el coste-oportunidad de esta transición que debemos de hacer hacia unas cadenas de valor más resilientes y competitivas. Sobre todo coste-oportunidad de saber cuál va a ser nuestra ambición frente a lo que vamos a pedir a nuestros proveedores y cuál va a ser esas consecuencias de un aumento de ambición hacia nuestro proveedor de cara al cliente final, que es tanto grandes cuentas como clientes domésticos. En este momento estamos justo ahí definiendo nuestro papel, integrando poco a poco en las políticas y en los planes unos niveles cautelosos, por decirlo de alguna manera, de ver con nuestra información, con nuestras capacidades, qué valor podemos aportar nosotros al proveedor de cara a mitigar cualquier coste, pero es algo que tenemos que hacer conjuntamente en colaboración con el sector público. No podemos ir solos liderando una ambición extrema en nuestras políticas climáticas de circularidad y de biodiversidad respecto a la cadena de valor, porque dependemos de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es el punto intermedio para mantener la resiliencia del negocio y que el negocio siga siendo competitivo para nuestros clientes? Es algo a trabajar en los próximos 5 años. Primero vamos a trabajar en intentar ser nosotros positivos y la cadena de valores diría que es el gran reto a partir del 2030, yendo poco a poco, analizando bien los costes de oportunidad y sobre todo cuáles son los riesgos que tenemos aguas arriba y aguas abajo. Con lo cual es el gran elefante que tenemos por abordar. Bueno, Jesús, como dijo el poeta, caminantes son tus huellas el camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Creo que estamos en el camino justo, en el adecuado, en el correcto. Nos queda mucho. Era una pregunta trampa, sobre todo para la audiencia, para que escuchara también el punto de vista del sector, pero yo estoy absolutamente tranquilo. O sea, esto viene, va a venir, y creo que más pronto que tarde. O sea, estoy convencido. Lo que pasa que es verdad que es otra magnitud, ¿eh? Es otra pantalla del videojuego, pero esa pantalla es difícil. Pero la haremos, Jesús. Bueno, por respeto a la audiencia, ¿alguna preguntita así? Dios, vale, pues de acuerdo. Porque estoy aquí mirando la chuleta, Javi, pero no veo que haya preguntas online. Como no hay online, pues mira, prioridad total. La he visto la más rápida del oeste a ella. Si Gracias. brevemente te presentas, te lo Sí, agradezco. sí. Soy Marta Arenas de ECOM. Muchas gracias. Esta es una pregunta para cualquiera de los tres.
Se ha hablado de la sociedad, de las personas como receptoras de información, de transparencia, como partes interesadas, pero me interesaría saber si en este grupo de trabajo, que no conozco los detalles ni hemos visto el informe todavía, si tenéis previsto o ya se ha trabajado de alguna manera esa parte de valor que se le da y de métricas, no solo de impacto en la biodiversidad positivo, sino a través de servicios ecosistémicos, beneficios para la sociedad. No sé en qué medida también pensáis introducir esto en el trabajo. Pues la verdad que todavía no hemos llegado ahí, ¿no? Y de hecho, o sea, en lo que nos hemos quedado, que ya lo veréis dentro de 10 minutos cuando os lo descarguéis, bueno, un minuto, es un poco en consensuar unas matrices de dependencias e impactos por tecnologías y por fase de proyecto eh, y luego, eh, y luego ver qué tipo de información necesitamos para aterrizar la instalación, porque al final estos son dependencias e impactos potenciales, pero dependiendo de dónde esté la instalación, pues los tendrá o no los tendrá, ¿no? Entonces nos hemos quedado ahí. Todavía no hemos llegado a eso, que es un temazo, pero es bastante complejo. Yo creo que es complejo primero para que se entienda el concepto de capital natural y para que la gente entienda el concepto de servicios ecosistémicos. Yo os pongo un ejemplo. Nosotros hicimos un proyecto piloto, que Luis conoce bastante bien, para calcular el capital natural que generaba una central hidroeléctrica nuestra, ¿no? Entonces, al final nos salió que generaba, me parece que era del orden de 80 millones de euros de capital natural. Es que ni pudimos publicarlo, porque cuando se lo contamos a nuestros mayores, decían, pero estos 80 millones de euros, ¿dónde están? Que eso no es un dinero un poco virtual, ¿no? Es una riqueza virtual que además no va a la empresa, va al territorio, va a las personas. O sea, yo creo que todavía falta un poco de tiempo para llegar hasta ahí. Hay que hacerlo, sí, sí, totalmente. Hola, muchas gracias a los tres por vuestra exposición. Yo creo que tanto en esta mesa como en la otra ha quedado claro que TNFD es, o sea, os ha resultado útil hasta cierto punto, pero para mí es interesante saber para qué no os ha resultado útil este ejercicio. Gracias. Gracias, Sandra. A ver, La principal laguna que notamos o que demandamos en TNFD es la referido antes. Integrar en la ecuación los impactos positivos. Es decir, tenemos mucha experiencia viviendo, sabemos perfectamente lo negativo. Ahora bien, como bien ha especificado Alejandro antes, desde los corporativos, desde las fundaciones, desde los propios negocios, desde las propias instalaciones en sí, se hacen muchas y muy diversas actuaciones de compensación y de restauración. Y se hacen muchísimos esfuerzos en monitorear cómo eso suma en positivo para mitigar nuestros impactos o generar ganancia. Es decir, por cada proyecto que yo hago de restauración ecológica, por cada muladar que nosotros ponemos, ¿cuánto equivale respecto a buitres? ¿Cuánto equivale a imperiales? ¿Cuánto equivale a lo que sea? Porque nuestro principal impacto es sobre especies, con lo cual todo lo que hacemos en restauración sobre ecosistemas lo necesitamos medir también en especies, porque si no, no vamos a ser capaces ni de netear ni poder comunicar de forma positiva. ¿alguno más? Yo, una cosa que hemos visto, yo creo que cuando se habla de naturaleza, hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos de contaminación, hablamos de agua, hablamos de biodiversidad, ¿no? Que cuando tú aplicas el enfoque TNFD, luego para hacer el reporte tienes que hacer un despiece, ¿no? O sea que eso es un poquito complejo. Y luego también yo creo que lo que hemos visto es que en relación con las dependencias, las mayores dependencias que tenemos el sector son dependencias muy relacionadas con el cambio climático. O sea, dependemos pues del agua, dependemos de la regulación climática, protección antitormentas, etcétera. Entonces, al final vemos que quizás se puede estar duplicando el ejercicio, o sea, que es decir, que hay muchos riesgos que detectas en el TNFD que ya estás evaluando desde el punto de vista del cambio climático, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí sí que hemos hecho un poco nosotros esa reflexión,
pero quizás sí que a lo mejor sistematizar un poquito más esa parte, porque yo creo que TNFD y TCFD tienen ahí una intersección en todo este tema que igual estaría bien sistematizar un poco, ¿no? Sí, sobre todo en la definición de dependencia, porque no solamente dependemos del servicio, sino también del recurso. Sin recurso viento, nosotros no damos servicio de energía renovable. Sin recurso agua, no producimos energía hidroeléctrica. Entonces, cuando hablábamos de dependencias, no solamente son las dependencias sociales que tenemos en los territorios, sino que también son dependencias de los recursos. Gracias. Bueno, intento formularlo rápido. Alguno de vosotros ha mencionado antes el papel de la academia o de la generación de conocimiento para poder, digamos, hacer un despliegue más sostenible y más integrando todos estos aspectos ambientales y ecológicos que venimos mencionando. Entonces, la pregunta va por ahí porque yo creo que está relativamente claro que el despliegue de las energías renovables avanza mucho más rápido que la generación de conocimiento sobre los sistemas en los cuales puede impactar. Entonces, hay ahí un decalaje que sí. La pregunta es, por tanto, si consideráis realmente que esto es un reto, ¿cómo integraríais la generación de conocimiento no solo sobre impactos, sino sobre soluciones, ¿no? Que es más importante incluso para que finalmente estos objetivos que venimos comentando se puedan alcanzar? Hola. Sí. ¿Cómo lo integraríamos? Yo creo que para ese decalaje, yo creo que realmente ya lo estamos integrando o intentando integrar. En el caso, por ejemplo, de Endesa, que tenemos el plan de conservación de la biodiversidad, que son proyectos voluntarios y que siempre intentamos adelantarnos a la regulación precisamente por eso, para contar con la academia. Los proyectos de investigación, me atrevo a decir, te hablo de 40 proyectos al año, ¿eh? Te puedo decir que la mitad de los proyectos van por investigación. Es decir, es un reto que realmente, desgraciadamente, en según qué sitios hay decalaje o un decalaje mínimo, pero que no será porque nosotros no nos empeñamos en ir por delante de la regulación, porque yo creo que además es algo común en todo este sector, al menos, otros no te puedo hablar. ¿Común al sector? Común al sector, sí, No, independientemente de si el decalaje en algunos casos es alto sí, sí. o bajo. Te cogemos el guante, pero como dice Nieves, pero realmente, aunque no está planeado, sí que trabajamos en esa línea. Más, como puedes ver en el título, medio ambiente, calidad e innovación. Con lo cual, el reto que tenemos por delante de la cadena de valor, Nature Positive, etcétera, va de la mano de innovación, con lo cual dedicamos prácticamente todos los días a innovar para dar respuesta a todas las demandas, términos nuevos que nos van llegando y trabajamos de la mano con la academia para mejorar las técnicas que tenemos en los negocios a la hora de medir tanto los impactos negativos como los impactos positivos. Y es más, ahora, no sé vosotros, pero con la llegada de la IA, tenemos que empezar también a innovar para integrar la IA. Y yo me quedo con la sensación de cuando veía a mi padre pegándose con el Windows, pues ahora yo me siento como mi padre pegándome para entender la IA e intentar sacarle partido a la IA para innovar. Entonces ahora sí necesitamos generar esos puentes de colaboración con la academia, no solamente para afrontar el reto de la inteligencia artificial para que sea útil, definamos correctamente los retos, las preguntas, las necesidades para poder desarrollar proyectos de IA, sino para esos dolores que tenemos de cómo los estándares, los marcos internacionales en temas de biodiversidad van avanzando por delante del negocio,
hacemos que todo lo que se hace en innovación en el negocio también se alinee. Y yo creo que también pilotando, o sea, tienes razón que va muy por delante, ¿no? Y vemos los impactos y no hay todavía tecnología desarrollada. Entonces, nosotros, por ejemplo, sí que esto lo hacemos mucho, o sea, pilotamos de la mano de universidades en instalaciones concretas y a partir de ahí escalamos las soluciones, ¿no? Yo, si os parece, es que llevamos media hora de retraso. Vamos a hacer ahora un minuto español. David, sube, por favor. Gracias a los panelistas. Un aplauso. Porque ahora sí, David, acompáñame para presentar. No. Poco más. Aquí, como hemos estado comentando a lo largo de toda la mañana, tenéis el QR en el cual os podéis descargar el informe completo sobre el cual ha estado versando esta sesión a lo largo de hoy. No tiene formato Netflix, pero parecido. Entonces, esperamos que podáis disfrutar del informe y con esto, pues prácticamente damos por concluida la sesión más allá del vino español y un recordatorio a todas las empresas que han participado, a todas las personas que han participado, que por favor se suban aquí para que nos hagamos una foto de familia.